Suscríbete a la Panterita. A la audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. Arrancamos a través de ABC TV, canal 19 de Tigo, 3 de Personal, 3 de Flow HD, también Claro, IPTV. Comenzamos el Cardinal Deportivo como siempre en las 7:30 AM. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, buen día, saludo a todos. ¿Qué tal, Dani Chun? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Hola, Fabio Martín, ¿cómo te va? Buen día. Hola, Bruno, buen día para todos. Está de reposo Federico Arias con dengue, pronta recuperación a nuestro compañero Federico Arias. Bueno, muchachos, hoy prosigue la fecha 8 del torneo clausura. Cerro ganó ayer y es el líder del campeonato. Lo ganó bien Cerro, ¿eh? Creo que lo ganó bien por principalmente el primer tiempo, ¿verdad? Donde ese comienzo del primer tiempo fue arrollador. Ya estamos viendo las imágenes uno también para la gente de ABC TV. Puede cuestionar cómo terminan los partidos Cerro, porque no terminó bien. No digo desdibujado, Sí. pero ayer... pero si Brock no cometía ese error... quiero hacer una Yo te diría si Carlos Paul no inventaba ahora, pero... No, para mí fue penal, ¿eh? Para mí no. Para mí fue penal. Para mí Carlos Paul se equivocó el domingo, pero acertó ayer. Sí, porque ¿sabes qué es lo que pasa en el caso del penal de Brock? Es cierto, la regla es muy clara. Viste que hay 3 situaciones que describe el reglamento para cobrar penal. Y una de ellas, y quizá la más importante, es que el brazo esté separado o pegado al cuerpo para poder determinar si es penal, ¿verdad? Sí. Es antinatural si tiene separado del cuerpo y es natural que lo tenga pegado al cuerpo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo reglamentariamente hablando? No amplía el volumen de su cuerpo, ¿verdad? Exactamente. Con esos movimientos. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa con Brock? Es cierto, él tenía el brazo pegado, pero cuando llega al balón y él se da cuenta que no va a llegar, él hace un giro del cuerpo, se pone de costado, prácticamente, como yo decía ayer en la transmisión, porque tenés que graficar en la transmisión de radio para que el que te está escuchando entienda lo que vos estás viendo. Él trabaja con el relator del narrador, se ladeó, él se puso de un lado, él hace un giro con el cuerpo para que la pelota se desvíe con el brazo. Entonces es penal. Ya que estamos con el Ita, le pegó en el codito, pero él buscó que le pegue en el codito. Prepárate que hoy te reviento. No, sí. Prepárate Pero que hoy te reviento. Te aviso que tenés que hacer en horario de televisión, si no la gente no va a entender. No, y ahora vamos a hacer, espera. Bueno. Yo soy el único que avisa porque el misil se viene y prepárate, por favor, te pido, Fabio. Ariel, ¿para vos fue penal? Fue penal. ¿Por qué? Porque el brazo busca la pelota. No es que él estaba así y se le fue parado enfrente, sino que él hace un movimiento... Pero eso es reglamentario. Y además hace un pequeño movimiento hasta el codo. Pero eso es reglamentario. No se usa más eso que dice Ariel, pero... Yo quiero ir al reglamento puramente, muchachos. Porque si vos me decís el brazo busca al cuerpo, sí, tenés razón. El brazo busca la pelota y se amplía un poquitito y por eso va al codo. Porque intención ya no hablen, porque la intención ya no se juzga. En el reglamento ya no figura la palabra intención. Ahí está la imagen. Brazo pegado al cuerpo, no se amplía la cobertura. Y yo ayer decía, y por eso el partido daba, ¿no? Porque el disparador es a lo que preguntaba Bruno, si ganó bien Cerro, ganó bien. ¿Cómo? Y sí, en el primer tiempo jugó mejor que el segundo tiempo, pero el segundo tiempo solamente tuvo su cuota de suspenso por este penal. Y en el tema reglamentario se cobró un brazo pegado al cuerpo. Por eso, en mi caso, decía no. Entiendo, porque lo que argumentaba Bruno, lo que dice Ariel también puede entrar para el futbolero. Porque cuántas veces decimos, no, la pelota le pegó al jugador. Aquí el jugador, para mí, utiliza ese argumento de tener pegado al cuerpo, pero yendo a lo netamente futbolístico. Pero al hacer eso amplía, él hace un movimiento y con eso amplía su cuerpo, que es el brazo, que es un elemento prohibitivo para hacer contacto. Para mí, pero lo que hace rato empezábamos, cuando Bruno daba lo de la posición natural o antinatural. Lógicamente, al ser una extensión de tu cuerpo, el brazo amplía. Eso es lógico. Pero él hace adrede, pues, Dani. Ya sé, pero cuando se habla de cómo vos
determinás lo natural o antinatural es cuando lo expandís. Y allí no hay expansión. Vos lo que decís, no. ¿Y cómo querés que en ese movimiento no haya expansión si él tiene pegado al cuerpo? Pero ¿Se fíjate entiende? que él hace Pero así. ¿por qué utilizar el él codo, hace- Dani? ¿Por qué no juega con utilizar el codo? pecho? No busca con el pecho, no ¿Por qué sé. no Porque iba a lo va a alcanzar? llevar- Él ya no porque alcanzaba. justamente por eso se ladea. Él hace eso pensando que, yo tengo pegado el cuerpo, esto no es penal. Si lo hacía con la... ahí sí se iba a aplicar lo de Manolo él en estaba muy pegado porque él Encarnación. hace eso. Y al hacer así, entiendo- unos centímetros se amplía el entiendo que va a ser volumen del haciendo cuerpo. movimiento y él decía, él se ladea. Vos no estás haciendo el movimiento de ladearse. Él usa todo el cuerpo para hacer ese movimiento. Pero, repito, acá, perfecto. En esta mesa, la vez pasada era 3-1 contra Fabio, ahora es 3-1 contra... Y todo es debatible. Pero a lo primero que Pero pregunto, Pirana, vos, Dani, vos ayer estabas medio convencido que era penal y hoy estás cambiando tu discurso, ¿Qué? compañero querido. ¿Qué? Ayer ¿No vos estuviste dijiste... al lado mío ayer? Yo estuve al lado tuyo. Pone un poco el gol de... No. ¿Me preocupa? No, vos dijiste, y sí puede ser cobrable el penal. Por lo que vos dijiste, porque se ladeó, es cierto, y bueno, y ahora me está diciendo, no, ¿cómo es que penal ahora? para mí. Después del grito de Bruno, para que no digan, este seguramente, ¿sabe qué? Se fue ahí a consultar con la almohada. La primera parte nomás, el 2-1 tenés Ariel allí. El comentario no. Porque para mí esto no es penal. Repito, que semanita, porque Para no alargar, esto lo dijimos ahí, en el momento. Pero yo voy nomás a lo que vos planteaste al comienzo, que para mí no es un detalle menor. Cerro venía ganando partidos sin convencer. No te digo hasta merecer porque sería más duro, ¿verdad? Pero ayer creo que volvió a ganar después de aquel 4-0 contra Luqueño, sin cuestionamientos. Por eso uno achacaba lo de la jugada, que tiene su matiz polémico, pero Nacional en ningún momento le... O sea, hoy le está generó peligro. más firme que ayer. Porque Ayer- ayer vos decías, vale, sí puede ser esa tu explicación del No, pero ahí ladeo fue que hace contundente. Brock. No, pero- fue contundente. Eso No, fue- ya se dijo, para mí no es penal, Sí, pero y después repitió. si vos seguís escuchando, por eso él cortó. No, Si vos seguís pone- seguís escuchando, él dice, y sí, la verdad Pone que... todo. Yo pido que pongan todo. Y entonces. pone Por todo, favor, pone escuchemos. todo, hermano Para querido. hacer una valoración exacta. más allá de la valoración, porque para mí esto no es penal. Repito, que semanita, porque para mí tiene el brazo totalmente pegado al cuerpo. Donde sí uno puede decir se expuso Brock en una jugada donde no ameritaba, pero Carlos Paul, el hombre de la fecha pasada, entendió que esto se demoró bastante y luego lo llama a Blas Romero. Uno sabe en el tema de la jerarquía, por eso la demora fue mayor de Carlos Paul para llamar a Blas Romero que lo que se tardó Romero para cobrar el penal. Una vez sancionado el penal, nada que objetar, brillante ejecución de Gaona Lugo, no se dejó ganarse en el juego de nervios que propone Jan, le rompe el arco para que haya suspenso en un trámite donde no pasaba absolutamente nada, y ahora observar cómo incide en el trámite y en Cerro Porteño. ¿Viste? Ahí él dijo, sí se pudo exponer Brock, dijo. ¿Viste? Sí. Primero sentencia dice que para mí no es penal, pero se expuso Brock, dijo, para que se le cobre el penal. Es lo mismo que yo diga, y Ramón Martínez se expuso con el tema de brazos, sí, igual el otro se iba a tirar. Una cosa no quita la valoración que tengo de la jugada. Bueno, está bien, no es penal, pero ayer dijiste se expuso, o sea, No, pero al claro. exponerse es que él hace una de más donde le complica al árbitro porque le tiene que revisar, le tiene Eso que es ir al cierto. VAR para revisar. En eso Y bueno. coincidíamos, que Brock se expone, es lo mismo. La próxima vez Martinich no se va a quedar quieto. Él va a pelear hasta el final y después que cobre o no cobre el árbitro. Esas son moralejas que le dejan al jugador. Ahora, yo puedo cuestionar si yo soy el dirigente o el hincha a mi jugador esto o lo otro. Después del otro lado está la valoración. Pero en lo futbolístico, después de ese gol, por eso uno decía suspenso,
Cerro fue el que estuvo más cerca del tercero. Y corrían 63 minutos, o sea, Sí, mira que faltaba mucho. Brock no puede seguir jugando en Cerro Porteño. Con todo respeto a este señor, yo no lo conozco, pero denle oportunidad a los jóvenes, por favor. Hay demasiados jugadores interesantes, así apareció este muchacho León, está Lucas Quintana, pónganle a los jóvenes. Este señor, bro, futbolísticamente estoy hablando de una cuestión deportiva, no hablo de una cuestión personal. Peligro. Es un peligro, pero para su equipo. Claro, que en cualquier momento te puede salir con Porque ayer no se puede... Y no es la primera vez, por eso no estamos... No, el campeonato, Claro. se rompió el campeonato por un grave error de Brock. Ayer podés dimensionar de otra manera, porque ayer fue, como dice Bernay, Humita, y fue su marcador. O sea, aquí tenía que marcar en Humita y 18 años. Eso es desplazamiento y esa manera de perfilarse muy rara. Tan bárbara. Por eso, y ese está todo duro. Pero vos sabés, Ari, que es de 10 defensores, y vos que te conoces el oficio de defensor, de 10, 9 no se posicionan así como Bro en esta jugada. O sacan de cabeza o te ponen el cuerpo de otra manera. Ahí cuando dice Dani se expone, claro que se expone por cómo él llega a la pelota. Claro, y no podés llegar a la pelota así, ¿verdad? Suma porque por supuesto que la actividad del fútbol, como es una actividad humana, puede haber errores. Pero ya es muy llamativo cuando los errores son repetitivos. Y te voy a agregar algo más. Sí. Perdón, Ariel, pero es muy interesante lo que está diciendo. Se agrega a que él ya no es un jovencito, uno es un jovenzuelo. Él ya es un jugador experimentado Grande. de que se le trajo para solucionar un problema y está ganando un dinero que ninguno de los chicos que están rindiendo. León te puedo asegurar que no tiene contrato de oro por obvias razones. No estamos diciendo que... Pero, a ver, vos le estás pagando semejante dinero a un jugador tipo la historia de Edu que vino. Fue un rotundo fracaso. Da Costa hasta ahora, muy bien. Este señor Da Costa sigue poniéndose... este jugador sigue poniéndose en forma, sigue teniendo más ritmo y yo creo que va a dar todavía muchas cosas más a Cerro Porteño. Técnicamente es impecable. Pero bro, que ya hace cuánto que viene jugando. Yo rápido con te número, altibajo, Bruno, de repente jugó bien un partidito y dos partiditos pero eso bueno sin recurrir a un material de estadísticas. Te digo rápidamente sus yapis. No, tranquilo. No, pero hay gente joven que no pero se escucha. entiende, pero eso se utiliza Bueno, errores, en el lenguaje Pero ¿cómo coloquial. diría hoy un chico? Ellos dicen eso, por Furcio, eso. tú, no sé. Y el yapi se usa así en cualquier grupo, ¿no? ¿Qué cagada hiciste, por ejemplo? ¿Qué cagada, qué yapi, qué remangada? Se usa eso. Bueno, está bien. Vamos a lo más Bueno, determinante. Yo que ayer dije, suma su glosario. Ranking de Yapi ya le va a llamar. Sí. No podemos. Lo más una radio están escuchando todo el país. La idea es la misma, pero te No, puedo no, asegurar no. que el oyente, muchísimos se identifican y que utilizan ese término No, en su reunión sabemos, coloquial, hablando pero con es su muy amigo. coloquial. Eso pues de la vereda tomando cerveza con tus cuates, pero Y la bueno, radio y pues no. nosotros pues llegamos, Bruno, a todas partes y sabes perfectamente que en el interior al menos y en la clase popular tenemos una gran inserción. Claro. Pero te digo nomás. Bueno, a ver, adelante. pérdida del campeonato. La gente capaz se incomoda por esos términos. Claro, Sí, pero bueno, y no le va a dar gusto a pero todo el ahí mundo. capaz el Imposible. papá está escuchando con el hijo y viene y papá, ¿qué le quiere decir ahí el señor Ariel con su... No, pero ya no hay más eso de bola también, Dani. Lomita, hijo sabe más que nosotros. Más viejo que- más más eso de viejo. 2 años, Mira. le ha preguntado, en YouTube ya ve todo lo que hay. No. Más vivo. Lo que sí hay que decirle, mi hijo, estas palabras no se usan, no puedo decir en cualquier lugar, por ejemplo. Eso sí tenés que Con tus enseñarle. amigos, ¿verdad? digo. Cuando llegue a la Bueno, escuela sí, decirle, profe, hiciste un yapi acá, discúlpame, pero este es un yapi que vos estás haciendo. Te va a decir la profesora, vaya a la dirección, ¿verdad? Bueno, pero te escuchamos. A ¿Cuáles ver, son el sin- glosario sin- de...? sin ayuda a memoria. Eh, Pase gol a Rodrigo Rojas. Pérdida del campeonato Cerro Porteño. sí. Un penal tonto. Tonto en el defensor del Chaco fue Fabio. Contra que- Abeliano. Contra Abeliano Abeliano, de pero un Botellón. penal. ¿Vos tuviste, Dani? No, pero yo No, recuerdo. yo estuve que contigo. Fue un penal, pero Tres veces le pateó al mismo jugador, hasta que se increíble. caiga era, hasta Así que se mismo caiga. es. Después en cancha de Cerro, no recuerdo qué partido. Vos sabés que casi hace un golazo en contra. ¿No lo vimos juntos? Sí. Hizo un sobregiro, le pegó, casi tiró al ángulo. ¿Cuál era el partido? Se fue al córner, ¿verdad? Pero casi le tiró al ángulo. Ya se quedó mirando. Ya era le su miraba, sí, compatriota. Sí, era una cosa rarísima. Después hay una más. Una más que no me viene, pero que acá tengo en la mente, tengo que determinar bien, pero por lo menos 4 así errores, pero errores que no puede cometer un marcador central. E insisto que cuando es muy repetitivo y compromete excesivamente el éxito deportivo del equipo. Oye, ya mira, es- mira que si
si terminaba empatado el partido, hoy íbamos a estar hablando de Brock. Brock iba a ser el Enzo Jiménez que fue en el resbalón. No, yo creo que si se terminaba empatado, hoy se iba a hablar con la misma intensidad de lo que se habló de la jugada de Ramón Martínez de parte de la gente de Serra apuntándole a Carlos Paul. El arbitraje Porque- iba a porque- entrar- Pero lo que- también el hincha no come vidrio, o sea, te iba No, a no, decir, no. es dudoso el penal o no fue penal, pero este bro es un pelotudo, te No, iba a no, decir. no, ¿Para no. qué hace Papá, mira que Manolo dijo en la conferencia, pero, Bruno. discúlpame, pero así, ya que estamos hablando con las cartas puestas sobre la mesa, No, pero a mí, sí, ese es el estilo de Ariel perfecto, pero yo ya te dije, a mí no, me gusta eso, pero volviendo, hay mucha gente que critica a Brock, pero entiende que lo de ayer no fue penal. Por eso te digo, si terminaba empatado, bueno, pero hoy ese vamos a ya es tener... el ultra fanático, el que no, ¿Cómo que el te voy a ultra decir? fanático? Ya, y no, es que es demasiado fanático para Para porque, creer que lo de ayer no fue penal. Claro, porque Dani, No, evidente Bruno. es que es penal porque el tipo busca, él hace un ladeo de cuerpo con Es el que brazo lo que hace pegado. no o es sea, ladeo, él se ladea, no es que hace esto. Ya sé, y pero- bueno, y si pero- te ladeas, Claro, y es penal. Si No. te vale el brazo, pero entonces, hermano querido, en una final de la Copa del Mundo, Sí. ahora entonces la nueva, ¿sabes qué van a hacer ahora? Los jugadores entonces van a poner los dos brazos al cuerpo, pero van a buscar con el brazo Y así hacen. desviar. y no te acordás en el Maracaná Y si eso, vos estuviste allí claro, cuando Flamengo le defiende el tiro libre de Olimpia. Y es penal, si el jugador, No fue penal. el jugador nacional estaba para recibir y él No fue se la penal. desvía David con el Luiz- brazo. David Luiz- David David- es penal. Los tres zagueros están haciendo el mismo Pero- y movimiento, David se ponen Luiz así. hizo el movimiento adicional, pero no Claro, quisieron por- cobrarle a Olimpia el claro, penal ¿por porque era qué? en Río. ¿Por qué? Porque era en Río, en Porque- Maracaná. Porque dentro de todas las premisas, la que rige es mano pegada, no es penal. Y si va a una cuestión de una interpretación más radical de la posición natural o antinatural, la UEFA entiende que hizo bien el árbitro en no cobrar la mano de Cucurella. Esa mano ni siquiera estaba pegada, pero ellos entienden que era natural. No. Sí, no, pero esa es otra. Porque No, lo que te quiero decir tenía, él tenía, antes del disparo, él no hizo ni un movimiento. Pero estaba abierto. Espera, escúchame, Dani. No hizo ni un movimiento Cucurella. Él tenía los brazos así. Abiertísimo. Abiertos, Sí. ¿verdad? Bueno, pero él no hace un movimiento de abrir el brazo para ampliar el ángulo para que la pelota se desvíe. Por eso. Acá, Brock, Mm, es cierto, sí. con el brazo pegado, pero ¿qué hace? Él se pone de costado y con el brazo busca y desvía, no es que busca, logra su Sí. cometido, desvía la pelota y es penal. Acá y en la China. No, Vamos probablemente acá. Espera, aguantame porque Sí. no. Vamos, es muy No, interesante pero- porque no, pero tenemos para Mira, mí hoy tiene es un tres- matiz hoy es 3 contra interesante. 1. Hoy es 3 contra 1. Y está bien. Hoy está solo vos hoy, Hoy está solo. ¿Y? Churín, Manolo, el hincha opina. Yo no sé por qué últimamente le ando poniendo nervioso a algunos compañeros. Yo me solidarizo con Dani. Más allá que estemos en espera, desacuerdo. súper tranquilo. No, ya sé, pero pero el señor Bruno Pon, ya que quiere que le nombren, el señor Bruno Pon parece que cuando uno está con la idea contraria a la de él, No. él ya se enoja, ya él se No, pone, no. pero a Yo ver, no me vos enojo, estás 3 Fabio. contra 1, no, ¿qué Vos tiene sabés que que ver eso eso? un archivo y le soy lo más decir. democrático. Vos podés hablar y decir lo que no. vos quieras acá, Fabio. Sí, ya Sabés sé. perfectamente Pero eso. parece que uno cuando por eso No, me es llamaste que- y todo. Yo faltaba 10 minutos para que empiece el partido y me llamaste. Estaba muy Yo preocupado. debato nomás Sí. acaloradamente porque Ya, defiendo no, mi postura. Eso está bien. ¿Verdad? Eso Y yo no vos también lo discuto. haces. Sí, yo no tu copo discuto. te saltó todo. Sí, Todo el mundo me habla de la imagen donde vos te levantás, que tu copo perfecto, sí. te transformaste todo. Está bien, perfecto. No, me escribió un mensaje un amigo de España, está viniendo, me dijo, vamos a jugar otra vez ajedrez, me dijo, porque te vi muy nervioso ahí, me dijo. ¿Y viste? Vamos ¿Y viste? La a volver gente a se nuestro- preocupó por tu No, ritmo cardíaco. Yo en un parece momento que- me preocupé, te dije, Fabio, parece que tenemos que relajarnos otra vez, tranquilo dice, nomás, no, bueno. tranquilo, te pido disculpas y todo No, te tuve no, que decir está para bien. que te tranquilices. No, lo que yo digo, hermano, ahora está 3 contra 1. Y ayer me llamaste, faltaba 10 minutos, la gente ya esperando el partido de Cerro Nacional, me llamaste, tengo una para vos, prepárate. Prepárate, No, pero espera, ¿por por qué? eso, vamos, estamos en YouTube, como se hace mucho que Bien. estamos en YouTube, estamos en Twitter, estamos desde Paraguay, estamos en TuneIn, estamos en la aplicación de ABC Cardinal, bueno, mira, triple pantalla, Sí, mira la imagen de pasa Chun. rápido, pasa rápido, Vamos rápido porque tengo el misil contra Fabio. A ver qué me dice este muchacho de Dios. Diego Churín, ¿no te molesta que te diga muchacho de Dios? No, espectacular, Bueno, bien, tranquilo. vamos Saca tu Manolo celular. Jiménez
El hincha opina. Ganó Cerro, es puntero. Hoy no juega Olimpia, hoy no juega Libertad, lo hacen mañana, No, pero Libertad- hoy tenemos... Libertad juega hoy. Libertad hoy sí, Libertad 2 de hoy. mayo 2 que de no mayo juega que hoy. juega mañana y mañana también juega Olimpia. Así mismo. Hoy juega Luqueño, tenemos 5 entradas Muy bien, de El está Cacique bien. para retirar el Luque. Hágame recordar, Ángel Elian, a la 1 vamos a regalar esa entrada. Muchísimas gracias a la gente de El Cacique, comercial El Cacique de Luque. Ahí tienen que retirar. Cerca del estadio, retiran y ya se van a la cancha. A ver, vamos con las repercusiones de Cerro Porteño. Y se viene a misil contra Fabio. Creo que lo ganamos con una autoridad, no sé, el descuento de ellos tal vez fue... Diego lo siguiente. Churín. Yo lo veo dentro de la cancha, tal vez le pega la mano, creo que no extiende el cuerpo, que la tiene pegada, pero bueno, ya está, lo cobramos, por suerte ganamos. Obviamente que cuando está 2-0 se te ponen 2-1, tal vez el rival se anima, pero a lo largo en el desarrollo del partido creo que lo ganamos bien. Tenemos cosas pendientes en lo personal y como grupo. Así que más allá de palabras es lo que hacemos dentro de la cancha. Que yo esté acá como figura hoy, casualidad porque se lesionó nuestro goleador, a quien lo tenemos que cuidar, lo tenemos que abastecer porque tenemos una competencia interna muy linda y un grupo muy bueno. Entonces eso, hoy que yo esté acá, tal vez es por un accidente de otra persona que viene haciendo las cosas muy bien, que se ha acoplado muy bien a nuestro grupo, a lo que quiere el profe, que tiene unas cualidades tremendas. Y bueno, tratar de sumar cuando a uno le toque. Está claro que para hacer Manolo. algo importante todos los partidos cuentan y son ante rivales que tú piensas que tienes que ganar. Nacional tiene muy buen equipo, un equipo muy joven, muy meritorio lo que están haciendo, pero estás obligado a ganar, ¿no? Y yo creo que el equipo ha hecho muy buen fútbol en el primer tiempo. Creo que podríamos haber sentenciado el partido en esa primera parte por ocasiones. Nos hubiese dado la posibilidad de dar minutos a jugadores que están volviendo. Era mi intención. No se pudo culminar ese tercer gol, estuvimos muy cerca, igual que de un cuarto, pero bueno, después con ese penalti que se ha pitado, pues hubo una fase ahí donde Nacional entró en el partido a base de meter balones frontales y generó un poco de duda, pero el equipo se rehizo y tuvo otra vez 2-3 ocasiones clarísimas, sobre todo la de Aguayo, donde podíamos haber culminado un resultado que yo creo que por mérito y por proponer en el campo hemos merecido con mayor solvencia, pero ese 2-1 daba un cierto suspenso, ¿no? Suspense. Bien, Cerro. El hincha opina. Hay que sumar puntos de cualquier manera. Bien, será el primer tiempo, pero el segundo tiempo no quedamos un poco. Pero falta. La lesión de la Costa y ahí lo que perdimos un poco en ataque, pero después... Hay que levantar más el segundo tiempo. No se sufre, no es Cerro. Muy bien. Sacamos un buen triunfo, tranquilo, sin apresuramiento. Vamos bien. Espectacular, solo está bien. Vamos a ir más adelante. Estamos bien. De a poco nomás. Pudimos meter por lo menos 2 goles más. Wilder. Se sufrió mucho innecesariamente, exactamente. Errores que se pueden corregir individuales, pero vamos. Excelente. Un triunfo y le viene bien a la hincha Cerro Porteño. Excelente, Cerro. Vamos adelante. No, le falta cerrar los partidos bien y porque jugamos bien, pero no cerramos los partidos. Y bien y no tan bien. Hay que mejorar el nivel. Partidos así vas a ganar de vez en cuando, pero si no tienes una regularidad importante no vas a llegar. ¿Sí? Falta mucho, el equipo está muy flojo, se nota. Salieron con la lengua afuera, se jugó poquísimo, no se jugó nada de fútbol. Hoy esperemos que se mejore, porque si no es un campeonato más que regalamos. ¡Vamos, Cerro! Bien. Vamos tranquilos, una victoria, que es lo que más necesitamos para seguir tranquilos. Señor, vamos Cerro, papá, vamos Cerro. Cuidado, Olimpia, un tropezón y te pasamos. Y bien sufrido, Nacional, un equipo duro, pero vamos Cerro todavía, vamos. Sufriendo como siempre, pero ahí vamos, sumando a 3. Lo que me preocupa un poco es la parte física del plantel, que últimamente estamos en la 7ª fecha y están cayendo, parecemos un hospital. Cerro ganó y como se dice, los triunfos no tiene sustituto. Cerro, toda la vida. Hoy mejoraron, pero por 100 la del último partido, ¿verdad? Le están encontrando la vuelta
y Churín el mejor. Bueno, ahí está. Quiero ir a la imagen de Julio Enciso. La jugada de Julio Enciso. Y quiero que me refute con esta imagen Fabio Martín. A ver. La jugada previa, asistencia para gol, corrida de Julio Enciso. Si tenemos al aire, muchachos. Bueno, describo yo. Costado izquierdo, sale un compañero, le cede la pelota en su campo todavía. Atendé, agarra. Mira, el jugador del rival le agarra a Julio Enciso de la mano, del brazo. Y Julio Enciso sigue corriendo. ¿Verdad? Espera. Espera. Y el árbitro no pita la falta, Enciso continúa. Esto, Ramón Martínez versión inglesa. ¿Y en qué termina? Sesión de pase y gol. En Europa, esto yo les dije, no se cobra. Entonces, ¿qué me decís ante esto? Decime vos, porque para vos esto es falta. Es falta. Pero falta de quién? Falta de quién. No me digas que pusiste esta imagen para pasar este ridículo, Bruno, no te puedo creer. Yo estoy siendo respetuoso contigo. Sí, pero aquí el que tiene la pelota es el que se va a marcar el gol. Es totalmente al revés la jugada. ¿Cómo que? Y al revés, porque no era que Ramón Martínez tenía la pelota y termina en gol. Ya sé, pero como ejemplo te estoy yo no te estoy diciendo quién ataca y quién defiende. Pero esto, por ejemplo, mira cómo la agarra y él sigue jugando. No le llegó a tocar, Bruno. Mira la rapidez, según tu concepto, vamos a tu concepto general. Pero no le llega a agarrar algo. Y ¿Cómo no la agarra si le del brazo la agarró? Le quiso agarrar y la capacidad el otro corrió y acá el de Nacional se quedó. Para eso no me llamaste ayer, no, claro, y defendete. ¿Por qué en Europa no cobró? Te pregunto, ¿por qué no cobró la falta? No le llegó a agarrar. Si le llegaba a agarrar. ¿Cómo que no la agarró? Por Dios. Si se frenaba Enciso iba a cobrar la falta. Entonces, vos andate, tengo un oftalmólogo, te va a cobrar mucho más barato. Yo pensé que me iba a mostrar una jugada muy igual, no sé, alguien que le agarraba al otro y que sí. Que en Europa no se cobra nomás, Fabio. Pero no le llegó a agarrar, no logró su objetivo el jugador como sí logró Ramón Martínez atajarle al rival. Eso es más lo que yo cuestiono ahora. No. Pero si según vos, pues acá tiene que cobrar falta. Pero y según vos ayer cuando me llamaste me dijiste, no, yo quiero que mañana me pidas perdón. Y rebatime. Pidas perdón, ¿qué es lo que yo te iba a pedir perdón? Si es mi criterio y mi forma de interpretar la jugada. Pero es una forma de decirte pedir perdón, porque disculpa, porque vos te equivocaste, porque acá según vos entonces se tiene que cobrar falta. Porque la agarró, pues. Y ese es el problema cuando un agarroncito. No sé. Ahí está, ¿verdad? Pero no le impidió seguir. En Europa no se cobran los agarroncitos. Y vos querés que en Paraguay se cobren los agarroncitos. Un agarrito fue, pero no, pasó como un avión, pasó Enciso. No le dio oportunidad al jugador de, ¿cómo se llama, profe Dani? Crowley Town. Así, algo así se llama. No importa. Pero mira cómo la agarra Enciso. Para vos, eso. Esta Oscardía, ya le hiciste por eso. Para vos, porque por el parámetro nomás, yo no te dije similitud de jugada, sino que... Pero miran a la jugada, Bruno, cómo pasa como un avión, Enciso, qué bien está Enciso, me gusta. No vayan a desviar, no importa si es barco, acá la agarra, hermano. Mira, espera, atendé, mira cómo gira Enciso. Mira, ahí la agarró, mira. Chau, adiós. La agarró, y corrió, y el árbitro no pitó. El toque similar que hizo a la mano izquierda de Ramón Martínez. Exacto. La diferencia es que acá no mete el brazo en el borde. Exacto. No metió el brazo, pero para Fabio eso no atajar y es falta. Pero mira, pero ¿qué casi hay? No hubo abrazo de Titania acá. ¿Dónde? Pero Ramón Martínez no hizo ningún abrazo de Titania. Eso vos nomás Ariel admite, ¿verdad que hubo un brazo ahí? No, primero metió un brazo, después del otro, media mano. Y ese no fue el agarrón así con las dos manos. Para mí con ese brazo le impide al jugador pasar. Para usted ese brazo no incide, no es potencial falta, entonces perfecto, es un debate y nada más, yo no quiero ganar ni perder, está todo bien, perfecto. Claro, está todo bien. La gente fue la que terminó jugando, espectacular, a mí me gustó mucho. Pero mira, vos sabés que va a quedar esto, cualquier jugada que ya haya ahora. Y ayer te digo una cosa, ayer las divididas cuando empezó a ganar Cerro, todas le cobraban a Cerro, se cobraron faltitas, no me vaya a mentir. Se cobraron faltitas, Bruno, ayer. Se cobraron también ayer faltitas, todas se cobraron.
Y hay alguna faltita por culpa de ciertos periodistas que propalan que sí las faltitas tienen que cobrarse, entonces Siempre nomás no se claro cobra. que sí. Ayer se cobraba, pero mira, te lo que digo, se cobraba cuando Cerro estaba ganando, cualquier faltita dividida se cobraba a favor de Cerro, así es, se va a cobrar a favor de Cerro, porque a Olimpia lo favorecieron el domingo, vamos a ver cómo va Libertad Luqueño, mira que estamos octava fecha recién, hermano. Pero mira el quilombete, perdón, ya que estamos con palabras hoy de grueso calibre, vos sabés que estamos sentando un precedente, vos sabés que la gente que nos escucha, todos tenemos una sintonía fenomenal, bueno, entonces, vos sabés que toda la gente a partir de ahora va a empezar a mirar con lupa a la jugada, y se va a acordar de vos, de mí, de todos nosotros, de cada uno, y esto por qué tal cosa, y esto no te acordás vos que dijiste, y ojalá que no se dé eso que vos dijiste, Fabio. Que el carnaval y la procesión va a ir por todos los barrios, que todo el mundo se va a quejar. Ojalá que el campeonato termine para bien, ¿verdad? Que no haya... Mira que Dani tenía razón, porque si Manolo dijo, yo no cobro, esto no es penal. Después ya Manolo se soltó un poco, primero dijo, para eso está el VAR. Pero Manolo dice cada cosa que dice no, también, pero te digo, pero estamos hablando de las polémicas, ¿verdad? Y de la gente cómo va a reaccionar. Si ayer Cerro empataba, se iba a direccionar hacia el penal que le cobraron a Brock. Y así va a ir esto, ¿verdad? Por eso te digo, pero escúchame, Fabio, desde que yo hago periodismo y vos también, vos a los cuántos años ya empezaste, ¿en qué año van a comenzar a hacer menos periodismo? A los 18 años, 17 en realidad, 98. Y bueno, yo empecé en el 94, sí. Más o menos estamos iguales. Estamos iguales. ¿Verdad que desde esa época que vos escuchabas acaso que todos los dirigentes se quejan y algunos se quejan inclusive sin tener la razón, y ellos saben que no tienen razón, pero ¿saben para qué se quejan? Sí. Para presionar. Y te voy a poner un ejemplo. Regi acá mandó a la no sé dónde. Siguiente partido, Hellerson agarra y da una patada criminal que tenía que haber sido pulsado. Se quedó calladito, nada no dijo. Pero el partido anterior... De las pocas veces que todos hablaron, habló Regi, habló Nito Vera también. Nito Vera, que su voz nunca se escucha, al menos en nuestra radio cuando habla él despacito sale su voz, ¿verdad? No sé por qué siempre es así, ¿verdad? Pero él criticó, dijo, esto es una vergüenza, nos robaron. Y le dio la razón a la dirección de árbitro. Y cuando Hellerson cometió esa falta, yo reitero, esa falta brutal, ¿alguien de este acuerdo salió a hablar? ¿Alguien dijo algo? Nadie dijo nada. Nadie dijo nada, porque meten ya presión todos los dirigentes y hay que acostumbrarse, por eso hay que nosotros que ya somos periodistas, tenemos que tener la caparazón ya dura y lo que vemos y lo que creemos, lo tenemos que decir al aire, aunque muchos se enojen, porque esto pasa por el famoso Olimpia Cerro. No, esto dice porque él es olimpista, no, esto dice porque es cerrista, no tienen que pensar ustedes en esto, ustedes tienen que decir lo que sienten realmente y lo que creen que ven, pero amparados en el reglamento, no también cualquier viroreí que ustedes se imaginan, dicen, para mí fue falta, esto porque bueno, sí porque fue falta, y no expones, no das tus razones, no fundamentás, acá hay que fundamentar, y para eso hay que conocer el reglamento, eso nomás yo digo. Con mucho respeto lo digo. Llegaron ofertas Chacomer de agosto y Kenton te trae descuentos de hasta el 20% para que puedas disfrutar tu nueva moto. No dejes pasar las increíbles ofertas y solicita ya mismo tu nueva Kenton. Para más información, escribinos al WhatsApp 0976 101010 y avanza siempre con Kenton. Chacomere, respaldo total, 20% mes de agosto para tu Kenton 0976 101010. Las cubiertas Kumo te dan 180 días de garantía especial contra todo daño accidental. Malas condiciones del camino, perforaciones, cortes, impacto o explosiones por baches. Conoce más en Kumo Paraguay. La única cubierta en Paraguay con garantía especial es Kumo. Aprovecha la promoción por el mes de agosto, 20% de descuento con todos los medios de pago en Chacomer. Hoy, ¿cuáles son los partidos, Fabio? Y nos vamos a Egarcito. Hoy tenemos 5:30 de la tarde en Villa Elisa, Sol de América, Guaraní. Ahí vamos a estar con Johnny González y posteriormente el partido que hará Ariel con Darío. Van a ir a Luque, Feliciano Cáceres, Luqueño, Libertad, 20 horas. Son los dos partidos. Sol Guaraní,
17:30 horas y 20 horas para Luqueño Libertad. Hola Edgar, ¿cómo te va? Hola Bruno, bien, saludos a todos. Que nadie se quede sin compartir la mesa. Ochi te ofrece embutidos irresistibles, deliciosos y encima aptos para celíacos. Así que si tenés necesidades dietéticas especiales, Ochi puede satisfacer tus antojos sin comprometer tu bienestar. Agosto, ofertas en el Cacique. Celebramos nuestros 19 años con ofertas increíbles en todas las secciones todo el mes. Además, premiamos la fidelidad y preferencia de todos nuestros clientes y amigos con 19 vales de compras de 1.000.000 de guaraníes. Por cada 30.000 guaraníes de compras ya estás participando. Vení, compra y celebra con nosotros. Te esperamos. Promoción válida hasta este 31 de agosto. Aprovecha el mismo sorteo este 31 de agosto, Bruno. Qué tremendo lo de Churín. ¿Podemos ir a los goles de Cerro, hermano querido? Qué tremendo lo de Churín, cuarto goleador histórico. Llaman a Mono Brites, quiero hablar con él un segundito, Ángel Elian. Póneme la música de Cerro, hermano. Por lo menos hasta mañana, ¿verdad? Va a ser puntero Cerro, pero igual, independientemente de que gane Olimpio, gane 2 de mayo, Cerro está prendido a la lucha del campeonato. Y yo quiero recordarle a esta mesa que Federico Arias, con reposo por dengue, pronta recuperación para él, y yo dijimos Cerro, Olimpia y Libertad. Y el resto de la mesa dijo Libertad, Cerro y Olimpia. Para recordarnos. Mira al gran presidente que con su ejemplo así enseñó. León con Derli, baja la costa, gira. Chico da Costa. ¡Gol! De Cerro Porteño. Es para que quien deje su arco, pique, cruce todo el arco y vaya a abrazarlo a su compatriota. León metió el zurdazo, rebote, ganó otra vez León, le dejó a Derli Rodríguez, levanta y quiere bajar. Da Costa le pica mal la pelota, entonces dice: señores, a resolver esto con un giro y un tremendo disparo, un metrallazo que mete de zurda, giro y gol aquí en la Catedral de la Pasión. Cerro lidera, el Ciclón en la cima, a sacar la bandera y a poner mañana, señores, ahí arriba en el árbol más alto que tenga. Cerro es el puntero del Clausura, lo hizo Francisco Chico da Costa. Cerro 1, Nacional 0. Daniel Chun. Primero, para destacar lo del Chico León, que va y hasta aunque sea desordenado no da por perdida la pelota, porque ensaya un remate de nula probabilidad y en el rebote él busca esa misma jugada y hace lo posible para que no sea un balón perdido y la descarga correspondiente para Derli Rodríguez. El ex Tacua se nota que sabe de las cualidades de su compañero, porque mete un centro no para la cabeza, para la rodilla prácticamente, para entender la altura que tomó dicho centro. Y después lo de Chico, como en el viejo oeste, ¿no? Como esos duelos donde el pistolero saca y no le da tiempo a su rival, porque en ese giro Kili no esperaba semejante disparo. Por eso la reacción es tardía y la potencia es suficiente. Ni siquiera necesita ser esquinado para que Cerro grite este gol de un hombre que ahora genera preocupación porque está siendo retirado en camilla, para que por ahora Cerro sea el único puntero del certamen. El primero de Cerro Porteño. A los 23 minutos, primera etapa Bruno, y es un golazo con la postala Polpete Invencible. Y es el gol 88 del Clausura 2024, segundo en la competencia de Francisco da Costa. Suma 10 goles en Liga, 2 para Cerro Porteño. Te amo, siempre te sigo a todos
enamorado de corazón. Ponga más huevo, porque a Cerro lo queremos. Y ataca Cerro Wilder, qué linda pelota para Fernando Fernández. Ferfer va a esperar con todo. Churín también. Carrizo recibe por izquierda, va a centro. ¡Está! ¡Churín! Para marcar el gol, para anotar, señores, el segundo. Y los centrodelanteros, señores, están finitos esta noche. De zurda, lo hizo Da Costa, salió lesionado, entró Churín y lo hace de cabeza. Cerro lidera el campeonato, el Ciclón, aquí en la Catedral de la Pasión. El pueblo está feliz porque gana Cerro y porque Cerro es el puntero del torneo. Cerro 2, Nacional 0. Daniel Chun. Como que el córner anterior de Nacional los despertó y le dijo, miren que el 1-0 es resultado cortito. Es más, la estadística marca que la última vez que Cerro se fue al vestuario con un 1-0 le dieron vuelta en el este del país. Por eso es importante este tanto, y lo que es cuando el que va a centrar tiene jerarquía y se tiene mucha convicción. Porque en la anterior que ya marcábamos entre Fernández y León, Dele Rodríguez se tardó un segundo. Acá, cuando recibe de Wilder el balón, Pache sabe exactamente las fintas que debe hacer para meter el centro. Por eso el goleador le reconoce inmediatamente, porque Churín le dice, no, es tuya, Pache, es tuya. Le agradece también a la gente porque Diego está en una racha complicada para este 2-0 que tranquiliza enormemente para el puntero del campeonato. León, una pisadita espectacular, va para el tercero, Cerro. Tremendo lo de León, qué confianza de este chico, por Dios, el segundo de Cerro Porteño. A los 43 minutos, primera etapa Bruno, y es un golazo con la postal a Volvete, invencible. Gol 89 del Clausura 2024, primero en la competencia de Diego Churín, suma 62 goles en liga, todos para Cerro Porteño. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Llegaron a Bristol las super ofertas en lavarropas y secarropas con los mejores precios del país y además sin entrega inicial. Aprovecha esta super oferta. Secarropas Midea 9 kilogramos, ahora solo 18 cuotas de 169.000 guaraníes. Acordate que comprando en Bristol ya estás participando de la promo 3.000 millones. Este sábado 31 de agosto sorteamos una moto Buller más 20 millones en efectivo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Regala una sonrisa hasta el 31 de agosto comprando cajas de pecho nuggets de 300 gramos en todos los supermercados y puntos de venta del país. Ayudas a la Fundación Azoleu de lucha contra el cáncer infantil. Hagamos un agosto diferente. Pechugón, a todos les gusta Pechugón, deliciosamente natural. Hoy miércoles realiza tus compras a través de www.farmoliva.com.py o descarga la app Farmoliva o llama al 021-235-5000 que los grandes descuentos de Farmoliva van a donde estés. Descuentos que llegan hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud, cuidado personal, vitaminas, suplementos y muchísimo más. No te lo pierdas. Sentite mejor
mejor con Farmoliva. Este 2024 Apostala quiere transformarte en un iluminado de las apuestas y en un invencible de la vida. Ingresa a www.aposta.la y jugate por los resultados de tus deportes favoritos o disfruta de una gran variedad de juegos de casino online. Con Apostala, volvete invencible. Estamos con Miguel Zamudio. Miguel, ¿cómo te va? Gusto de saludarte. Mis pésames para vos. ¿Cómo estás? Hola, Bruno, para los compañeros ahí y para la gran audiencia de Cardinal. Bueno, nos enterábamos ayer en plena transmisión que falleció lamentablemente Juan Izquierdo. Fue compañero tuyo, lo conociste. Contarnos un poco su historia de vida y cómo te enteraste de lo que pasó con él. ¿Estabas viendo el partido? ¿Te enteraste después? Mira, la verdad que estamos muy tocados, muy dolidos por lo que pasó, a sabienda que podría haber pasado. De hecho pasó, ¿no? Estábamos prácticamente lo más allegado a él, a su familia, pendiente, esperando con mucha fe que se pueda revertir. De hecho era algo prácticamente que imposible, y hoy estamos hablando de eso, ¿no? Estamos golpeados. Lo que le conocimos a él, yo lo tuve de compañero, lo que él representa mundialmente hoy es eso. Como persona te describo todo con eso, ¿no? No hay mucho que hablar de él, porque el mundo en sí está hablando de eso, y eso era Juan. Eso era un padre de familia ejemplar, un hijo ejemplar, un esposo, un amigo, un hermano, de donde salió él, todo lo que transitó para llegar a cumplir todo lo que estaba cumpliendo, y es lo que uno representa en vida, ¿no? Todo eso que se esté hablando hoy en día de él, ¿verdad? Vos fuiste compañero suyo en el Liverpool, ¿verdad? Sí, fuimos compañeros. Hicimos historia en esta institución, porque era un grupo muy unido ante todas las adversidades, como se dice. Competimos con los equipos grandes, y nosotros con amor propio en cada partido era lo que dejábamos todo, ¿no? Y Juan era uno de esos. Las charlas que hacía, la verdad, se le va a extrañar, se le extraña, y lo que importa hoy en día es el legado que dejó, ¿verdad? Y dentro de todo el apoyo de todo el mundo, eso para nosotros también sirve como un escudo para seguir adelante, ¿verdad? Por sus hijos, por su señora, por sus padres, amistades, y nada, hoy tocó a él. Pudo haber tocado a cualquiera, y esto nos sirve de experiencia también, que la vida, ya sabemos, ¿verdad? Pero la vida se va en un abrir y cerrar de ojo, y hay que vivirla como tiene que ser, siempre dejando huellas, y él dejó huella y dejó un legado que nadie lo va a borrar, eso. Miguel, perdón Fabio, sí. Miguel, vos sabés que la mayoría de la gente me pregunta, y yo la verdad que te quiero trasladar un poco a vos, que sos deportista, lo conociste a él, también llevas años en la profesión. La mayoría pues me dice, Bruno, ¿cómo él es deportista, 27 años, buena alimentación, gimnasio, revisiones médicas? ¿Cómo le pasó eso? Y nosotros comemos todo mal, entonces veo nosotros cómo no nos pasa nada. Me dicen así los muchachos a nivel de, como se suele decir coloquialmente, a nivel de la perrada. Hoy ese era un poquitito el comentario, Miguel. Sí, claro, inclusive nosotros mismos nos hacemos esa pregunta, ¿verdad? Pero cuando toca. Eso es inevitable.
y está demostrado que ni por más que estés bien de salud, con esto no es algo que no te puede salvar o como dije, le puede pasar a cualquiera. Por más estricto que uno lleva en la vida en diferentes profesiones, pasa. Le pasa a los mejores jugadores del mundo también y esta vez le tocó a él y a veces si entramos un poquito en la religión también, Dios es lo que al fin y al cabo decide hasta cuándo estamos aquí en la tierra y si realmente nuestro legado ya cumplimos, tal vez Dios tiene otras metas mejores para él allá y seguramente pronto de mi parte o de parte de la familia que le conocemos vamos a encontrarnos otra vez, ¿verdad? Y el mensaje es que hay que seguir, es un momento duro, complicado, pero de la mejor manera para recordarlo es con ese legado y el reconocimiento que nosotros le estamos haciendo. Miguel, ¿él te llegó a comentar o sabías de su historia que en un momento dado, él estando en Liverpool, hizo una pausa para trabajar de albañil, dejó el fútbol un tiempo? Nosotros sabíamos todo, o sea, convivimos un año maravilloso, un año de gloria, como se dice. Nosotros valorábamos siempre la humildad y esto yo te puedo contestar ahora porque pasó, ¿no? Porque famoso es que se nos va un amigo y no era el mejor, que esto, que aquello, no, nosotros nos dimos cuenta de eso, sabemos de dónde salió todo lo que pasó, de hecho yo tuve era muy cercano a él porque cuando él estaba en México me contó todo lo que le pasó, cuando vino otra vez a Uruguay, compartimos muchísimo y sabíamos de su vida. Y también para mí fue un poco desafortunado los comentarios que se llegó a filtrar que en el 2014 que tenía un pequeño arritmia, eso para mí sacaron de contexto nomás ya, porque a veces no hay que utilizar esto que está pasando para no sé, ganar otra cosa, ¿verdad? Lo que pasó hoy le puede pasar a cualquiera y yo aprendí esto que sí fue y va a ser siempre una persona de bien porque lo conocí, lo traté y la verdad que esa clase de persona a veces que te deja un vacío. Bueno, y hablando un poquito de lo que se viene, Miguel, mañana enfrentan a Olimpia, venís jugando seguido, sos el lateral izquierdo titular últimamente. Yo le quiero preguntar por Camacho si está recuperado y está confirmado que Diego Fernández puede jugar contra Olimpia. Se retiró lesionado nomás en el partido contra Cerro, pero y hay que preguntarle también cómo está. Sí, Miguel, ¿cómo están para el partido? ¿Cómo está Diego Fernández? ¿Cómo está Camacho también? Mira, como estamos hablando de lo que está pasando y eso, yo ahora mismo me olvidé que mañana nosotros jugábamos, ¿verdad? Porque ustedes saben que un día antes de eso yo prácticamente no contesto el teléfono por la preparación del partido, lo que significa, ¿verdad? Pero por respeto lo voy a contestar. Mañana tenemos un partido importante, un partido donde tenemos que salir a jugar como siempre, a tratar de ganar. Respetamos al rival, pero en la cancha somos 11 contra 11 y vamos a tratar siempre de salir para ganar. Y Néstor está bien, Néstor se recuperó ya de la lesión y está de a poco consiguiendo minutos para volver a tener esa actividad que le caracteriza, ¿verdad? Y Dieguito también están ahí entrenando, a ver si mañana puede ser partícipe porque se había retirado con una molestia, pero te diría yo que estamos con mucha ilusión, con muchas ganas de que mañana sea un partido agradable para el público, para nosotros y para ustedes. Muchas gracias, Miguel, y mucha fuerza. Muy amable por atendernos en estos momentos. No, por favor, abrazo grande para todos. Miguel Zamudio fue compañero de Juan Izquierdo, que lamentablemente, jugador uruguayo de 27 años, falleció anoche en San Paulo y ya está siendo velado en estos momentos en Montevideo. Edgar.
Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Susa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y le ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susa y Posta. Cantidad y calidad garantizadas. En Crédito Amigo te acompañamos en las buenas y no tan buenas. Solicita tu crédito en www.creditoamigo.com.py o vía WhatsApp 0982-495-950 y te damos una respuesta inmediata. Solicitar un préstamo nunca fue tan fácil. Si necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga, viva intensamente. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. ¿Qué es Losarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos, especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible, con todas las ventajas del hormigón pretensado y el ladrillo cerámico. Losarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructura. Bueno, atiendan esto porque es muy importante. Los jugadores uruguayos, estos ya son baja inmediata para el partido contra Paraguay. Sí. Darwin Núñez. La Conmebol multó y suspendió a los siguientes jugadores. Darwin Núñez, 5 partidos. Rodrigo Betancur, 4 partidos. Matías Olivera, 3 partidos. Ronald Araujo, 3 partidos. Y Josema Jiménez, 3 partidos. Aparte, de la suspensión, es multa. Es multa, ¿eh? Sí. Es multa. Bueno, yo pregunto acá, ¿Darwin Núñez es titular? Sí. Una cosa no, Bruno. Vos sabés que Cerro ahora levantó su propio análisis VAR de vuelta. O sea, digo, análisis... ¿En serio? Hace 5 minutos. Pasale por favor a la gente de... Sí. Suele hacer. Sí. Suele hacer. El paralelo. Una parodia, ¿verdad? Con un tipo que tiene el tono muy parecido. La voz muy parecida, pero sería el paralelo. ¿Hacen un paralelo? Sí, tratan de utilizar el mismo léxico, pero para dejar en ridículo. Lo que ayer, por ejemplo, Melgarejo decía, ¿cómo vas a decir forcejeo por otra cosa, ¿verdad? Y eso. Y ahí Darwin es titular. Espera, Darwin titular. Sí. Rodrigo Betancur no es titular. Y mira que es muy buen jugador igual. No, mediocampista. Para dimensionar lo que tiene Uruguay. Él está ahora en Tottenham, ¿verdad? Sí, él estaba en la Juventus. Matías Olivera. Él es titular. Zaguero central. Por izquierda. Zaguero central o lateral. Sí. Ronald Araujo. Él es titular, pero no iba luego a jugar contra Paraguay porque se lesionó feo. Este del Barcelona, ¿verdad? Sí. Lateral central también. Sí, él debutó en la cancha de Cerro. Sí. Y Josema Jiménez, que no es titular, zaguero central. Sí. Pero que con la baja de Araujo podía haber jugado. Sí. Yo creo que primero hubo esto al margen, ¿verdad? Muy poco tacto de la Conmebol de anunciar esto hoy. Cierto. Primer punto. Y segundo, por lo menos en el tema de la multa se ve que es más grave lo del racismo. Porque acá los equipos no brasileños, cuando se comen, las sanciones son mucho más grandes que lo que se vio ahí en Charlotte, en las gradas, contra los hinchas colombianos. Pero, yendo a algo deportivo, son bajas sensibles.
Baja sensible para el partido contra Paraguay y seguramente van a apelar a lo de Bentancur y lo de Darwin porque son más de 3 partidos. Pero aunque apelen, Dani. No, contra Paraguay no se puede. Por eso, aunque apelen, va a llevar su tiempo. No importa ya después qué pase. A nosotros no nos importa. No, claro. O sea, no van a jugar estos jugadores contra Paraguay. No. Es muy, muy importante. Bueno, a ver, mañana, el viernes. Hoy estamos miércoles. El viernes sale la lista de los convocados a nivel local. Que ya hay muy pocos lugares. A ver, vos tenés lo de el VAR de Cerro Porteño. Aclaramos esto. VAR de Cerro Porteño. Dame 5 menciones, Edgar, por favor. Y vamos al VAR de Cerro Porteño, que hace su propio análisis paralelo al de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Sí, Edgar. Llegó el agosto, le queda en Sueñolar con beneficios soñados para que disfrutes de un descanso perfecto. Aprovecha nuestro 45% de descuento hasta 10 cuotas sin intereses en todos nuestros productos nacionales. Te esperamos en todas las tiendas de Sueñolar y en nuestra página web www.sueñolar.com.py o contactanos al 021 588 8100. Sueñolar, sentí tus sueños. AR Electricidad importa y distribuye lámparas LED bulb, tubos LED, llaves termomagnéticas, interruptores y tomacorrientes de la marca Sika. Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lámbare. Encontranos en Instagram como AR-Electricidad 90 y en Facebook como AR Electricidad SRL. Teléfono 0986 104 688. AR Electricidad, precio y calidad. Los miércoles son de Farmacias Catedral porque llegaron los descuentos reales, con descuentos de hasta el 50% en todos los canales de venta y con todas las formas de pago. Delivery 627-7000, WhatsApp 0982-927-610 y página web farmaciacatedral.com.py. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. Latidos, esa es la señal del corazón paraguayo de Taiga, el motor que te lleva hasta donde querés llegar y vos podés encontrar el tuyo con la potencia que te caracteriza. Te esperamos en tu sucursal Inverfin más cercana y aprovecha las ofertas disponibles. Descarga la app Petrosur y empezá a pagar menos. Tenés descuentos directos en tus cargas y acumulas puntos para canjear por premios increíbles. Descarga Petrosur App y empezá a cargarte de beneficios. Disponible en Google Play App Store. Petrosur, tu nueva app favorita. Todos los jueves de agosto, en tu arete favorito, aprovecha el descuentazo del 30% en frutas, verduras, frutos secos y plantas. Todo agosto Arete es una fiesta para niños. Vení a divertirte y a curiosear con nosotros. Llega pues a Arete. En Cambios Irem-Dawet ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicita un asesor al teléfono 061-514-920. Tu página web sufre caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Max Dominios cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdominios.com y migra hoy mismo. Consideración sobre el penal sancionado en contra de Cerro Porteño. Cerro Porteño versus Nacional. Fecha 8, Torneo Clausura 2024. En el fútbol, la mano se refiere a una infracción cometida cuando un jugador toca deliberadamente el balón con su mano o brazo, excepto el guardameta, portero, dentro de su propia área penal. Según las reglas de la FIFA,
Una mano se sanciona si el contacto con el balón se considera intencionado, o si el jugador tiene el brazo o la mano en una posición antinatural que aumenta el tamaño del cuerpo de manera no justificada. Pero el brazo pegado al cuerpo, ya tomó la decisión Blas Romero. Y Romero dice que es penal para Nacional. Yo no sé si es adrede, la misma voz de la voz del APF tiene. Sí, es que buscaron a alguien que tenga esa tonada y eso de querer. Y lo hicieron. Mira que esta habrá sido el más suave. Lo que pasa es que acá no hay demasiada explicación porque la imagen es muy evidente. ¿Qué sería? La voz del cardenal sería no, es la parodia. Marce y contra Marce sería. Es la parodia de la voz papal, pero hubo una época donde Cerro con esa el mismo narrador decía por qué no era. Acá la imagen es muy evidente. O sea, se cobró un penal de una mano pegada. Por eso no vos escuchás nomás y decís, pero que, no dijo nada. Pero mientras colocaban lo del reglamento, mostraban cómo Brock termina tocando y el brazo siempre allí pegado. Pero yo creo que ayer Manolo también dijo, no quiero hablar, no quiero profundizar porque después puede haber represalias. Pero esto no tomó ribetes, como también si la jugada de Ramón Martínez con Martinich no terminaba en gol, pasaba de fino como pasan 5.000 jugadas por partido. Yo Dani, estoy en desacuerdo en que si terminaba el partido empatado, igual le iban a apuntar a Brock. No, iban a apuntar al cobro del penal, ¿verdad? Pero igual le iban a apuntar a Brock. Pero porque fue una cosa... no se llega así al balón. Ese claro, fue el tema. Es poco prudente e inteligente lo que hizo. Exacto, ahí está. Pero el enfoque iba a ser 95 esto y el 5% de decir, de paso también Brock sabe que le quedan 2 meses de contrato. Vamos ya a promocionar a Lucas Quintana, que ayer estuvo. Y hoy está el papá de Lucas. Perfecto. Jorge Quintana, ¿qué tal, don Jorge? ¿Cómo te va? Hola, sí, buenos días, muy bien, ¿y ustedes? Bien, Bruno, ponte saluda, estamos acá con Dani Chun, Ariel Mareco, con Fabio Martín, Federico Arias está de reposo. Bueno, contanos, don Jorge, por favor, ¿cómo está tu hijo, cómo está Lucas? Vos sabés que lo vemos a él como una joven promesa del fútbol paraguayo y ni hablar de Cerro Porteño. Gracias, Bruno. Y hoy entró en el primer tiempo y hizo un muy buen partido, me contaron, ¿verdad? Yo no me pude ir a acompañarle, ¿verdad? Y se sintió muy bien en la cancha, estuvo muy bien, no sintió ningún dolor, gracias a Dios, está todo bien. ¿Él dónde era que se había lesionado, don Jorge, perdón? En el Ibanez. No, ¿en qué parte del cuerpo te preguntaba? La rodilla, sí. La rodilla. El ligamento cruzado. Al ligamento cruzado, rotura de ligamento cruzado llegó a tener. Sí, así mismo. ¿Y vos recordás cuánto tiempo tuvo parado don Jorge? 8 meses. 8 meses. 19 de agosto hizo 8 meses de su cirugía, ¿verdad? Con todo respeto. De diciembre por ahí se había lesionado. Con todo respeto te pregunto, y no te quiero poner en aprietos, ¿verdad? Pero solamente si querés contestar. Hasta hoy nosotros nos preguntamos por qué él se fue a jugar ese partido de su 18. Un partido que no tenía ninguna importancia, él ya era jugador de primera, ya jugaba en la primera, y se fue a jugar ese partido y se lesionó. ¿Por qué él se fue a jugar ese partido? Y la verdad que no, es un poco difícil de contestar porque él, así como él había explicado en su momento, ¿verdad? Como jugador y como empleado del club, ¿verdad? Le dijeron para que se vaya para que juegue ese partido, ¿verdad? Y entonces él también respetó la decisión de los directivos, creo, tengo entendido, ¿verdad? Entonces fue a jugar ese partido, ¿verdad? Un partido de su 18, ¿verdad? ¿De quién? No sé, ¿verdad? No sé. Un partido de su 18 era. Su 18, sí. Un amistoso internacional era, Promesa de América. Sí, jugando contra la selección de Chile. Se lesionó. Ya. Así mismo. Sí. Acá todo lo que le dijo se entiende perfectamente. Yo creo que más que eso no hay nada más que agregar. Sí. Pero él se siente bien, se siente seguro, volvió, no se apuró para volver.
sí estuvimos hablando ya en la mañana, venía ya después del partido y me dijo que se sintió muy bien, que no tiene ninguna dolencia, gracias a Dios, ¿verdad? Y estamos muy contentos por eso. Claro que sí. Don Jorge, mucho éxito, fuerza, gracias por atendernos. Muchas gracias, Bruno, dale. Gracias, saludos, gracias, muy amable. Jorge Quintana, el padre de Lucas Quintana. Bueno, dos noticias rápidas. César Luis Merlo está informando, Claudio Aquino podría ir a Boca. Boca ahora informa también Germán García Groba. Boca abrió conversaciones por Claudio Aquino. Juan Román Riquelme le manifestó al talentoso enganche que lo quiere en Boca. Su contrato con Vélez vence a fin de año y posee una cláusula de $1.500.000. Esto es muy accesible para Boca. Pero hablaban de que el jugador no se quiere ir por esa vía del pago de la cláusula. Que quiere hacer una transferencia, ¿verdad? Así como... Que haya acuerdo entre los clubes. Que haya acuerdo entre clubes. Es lo que decía también la información de Merlo. Que haya, o sea, no quiere que se ejecute la cláusula. El jugador no quiere que se haga por esa vía. Quiere que Boca negocie con Vélez. Exactamente. Otra noticia importante. La Asociación del Fútbol Uruguayo declaró 5 días de duelo. Este fin de semana el fútbol suspendido en todo Uruguay. Así está el tema. Ahora están hablando del tema en ESPN. Gracias, Pablo González. Pablito González, impecable. Dice, Boca no se baja del mercado, acelera por Aquino, dice. Está la foto, atendé un poquitito de todo, Tomás. Está la foto inclusive. Otro tema, volvió Gundogan al City, ya firmó, dejó el Barcelona. ¿Ya jugó? Ya jugó inclusive, sí, y ahora... Grealish le miro como este que anda acá. Sí, no, vos sabés que Dani ahora está en la portada de Sports y dice Gundogan desvela las razones de su vuelta al Manchester City, y se ve el documento que él había firmado cuando retornó. Voy a cumplir con mi promesa. Él mencionó que también era para alivianar en la parte financiera, porque llegaba Olmo, y Olmo también ayer ya jugó, y fue clave para la remontada, para el triunfo del Barcelona ante el equipo de James. ¿Sí? Bueno, voy a cumplir con mi promesa. Verita, a vos te va a gustar esto. Ponle la música del Cerro, hermano. Puntero del campeonato. Viste que la otra Ariel me dijo, ¿será que vas a poner la música del puntero del campeonato si es Cerro? Viste que pusimos el de Olimpia, pues. Y así vamos a ir hasta que termine el campeonato de clausura. Ponésela, dale. Necesario, ¿eh? Sí, señor, que viva el pueblo en Dañamembú y la mitad más uno. Adelante, vamos, Cerro Porteño. Llorado ese. La muchachada y la hinchada del gran ciclón que defienden los colores azul y grana. Espérame, Mochín, ¿por qué te estás riendo? Vos sabés que la gente no ve en YouTube. Ahora, por ejemplo, casi 800, casi 900, que nos están viendo. Y vos te reís, hermano. Yo pido, cumplo con mi promesa de caballero, de hombre. Esa gente que ve por YouTube sabe que... YouTube de Cardinal AM, ¿verdad? Claro, sabe que esta es mi reacción genuina. Pero, ¿por qué lo que te reí te causa gracia, Pico, esto? No, de... y está, no, y Ariel no, me desafió, me dijo, me vamos a poner la música Olimpia Puntero. ¿Vas a poner la de Cerro? Me dijo la otra vez. Está muy nervioso desafiándote con Fabio. No, ahora ya estoy tranquilo con Fabio. Él está con su teguerea ahí. No, duro, Fabio. Ahora Ariel le no. Qué ridículo. No, porque no. Él se esmeró en buscar una jugada que sí no tenía. Pero viste que es malo este Dani. Pero viste todo lo que movió. Él se hace el buenito, pero vos sabés que... Desde ayer... No. Desde ayer cuando me dijo... Te voy a poner una granada en cualquier momento, Fabio. ¿Sabes qué? ¿Viste lo que lograste? ¿Viste lo que lograste? Dani, pero vos sos testigo, Dani. Metiste vuelta a sala la herida. Todo lo que movió ayer para llamar a este humilde servidor, le llama a él por teléfono. Bueno, ¿qué es lo que estaba haciendo? Prepárate la bomba. Estaba haciendo tu tesis, Guaupico. No, pero te digo nomás que era una jugada totalmente diferente. Aquí se aplicó ley de ventaja, ¿verdad? Aquí se aplicó ley de... ¿Quieres que te cuente una anécdota? Sí, a ver. Se enojó mi papá. Ah, ¿por qué? Y mi papá pues difícilmente se enoja. Tipo muy tranquilo, muy... Pero no tiene nada que ver con lo nuestro. No, me acordé lo de la tesis. Ah. Y mi hermano también es tranquilo. Yo y mi hermana somos sanguíneos, somos así, tipo esos cabillos, y cuando le toca así, ya reacciona. Y para que reaccione mi hermano y para que reaccione mi papá es difícil. Y vos sabés que se dio una vez,
se pelean, perdón que cuente esta intimidad, y después vamos a nuestro tema. Espera un ratito, Verica. ¿Qué piensa tu familia cuando vos contás No, ejemplos y cuento, pues, es que la familia Cardinal es nuestra familia y sabe todo. ¿Vos te crees que no sabe, señor Chan, que esto, que esta cosa? Ariel, un saludo a tu papá, a tu hermano, tiene a su tu hijo mamá. con su papá, a veces le bajan la cervecita. Quienes son nombrados constantemente sin su autorización por el señor Pom. Me acordé nomás lo de, estaba haciendo tu tesis, por eso que no podía demasiado, le corté, yo la llamaba. No es por eso, sino que porque le diste mucha trascendencia no pudiste defender, pero no importa, está bien. ¿Cómo que no puede defender? Le agarró enciso de la mano y el árbitro le dijo... ¿Y qué dijo el árbitro? Y el otro siguió. No, es como el otro que se quedó, el de Nacional. ¿Cómo se llama? Martinich que se quedó. De Ameliano en la cancha nacional. De Ameliano en la cancha nacional, bueno, ya está. Era, señor Chávez. No es que vos trajiste se pelean por las herramientas. ¿Verdad? Y... al fin y al postre, mi hermano le suele pedir pues, ayuda a mi papá, porque mi papá pues, es el que maneja toda la parte eléctrica, agua, toda albañilería, plomería, maneja todo. O sea, pero él no trabaja en eso. En su casa él hace todo. Entonces mi hermano le dice, necesito que me ayude con esto, con esta cosa. Y a veces mi papá le dice, no puedo, o no sé, no estoy cortando el césped. Eso pues le encanta. Y mi hermano se queja, pues dice, todo el día él corta su césped, esto y tal cosa. Entonces un día le dice, papá, ¿verdad? En Ñupoí, pues es grande, vos cortás lo que cortaste 4 días atrás, ya sale otra vez, tenés que dar la vuelta. Sí, no, pero tiene todas las máquinas. Algo interminable. No, Salamillo tiene todo. No, ya sé, pero mientras vos terminás el círculo... Si un lado ya sale el otro. Así mismo. Bueno, y se va, pues mi hermano le dice, papá, necesito esto que me ayude. No voy a poder ahora, le dijo. Y me dijo, estaba por lo visto, estaba de punta, estaba Salamillo. No estaba tan... no. Le tiró las cartas y eso de la mesa. Le dijo, no, ahora mismo no puedo, le dijo. Le despachó. Y le dijo, ¿y qué, pio? Está haciendo tu tesis, él le dijo. David le dijo. Y mi papá se enojó demasiado. Muy mal. 66 años va a estar haciendo tesis, ¿de qué tesis? ¿De qué es lo que va a estar haciendo? Y le dijo así, después su mamá me acordé de Fabio, como si fuera que Fabio está haciendo su tesis, va a ingresar a la facultad. Yo no es por eso. Va a terminar la facultad y recibir. Yo no es por eso. Va a ser doctor en, no sé, en... Por eso se te quedó esa frase. Se me quedó esa frase. La reunión familiar, por claro, eso lo utilizaste. No, podíamos haber hablado media hora también, pero yo digo nomás la trascendencia que le dio al llamado, nomás lo que yo digo. Y no pudiste defenderte. No pudiste defenderte. En Europa no se corren esas cosas. Pero a lo que planteabas, claro, o sea, capaz para algunos es algo novedoso, pero ya la gente que nos ve por la plataforma de YouTube, o sea, así se hace este programa. Por eso, no porque nos vean 800, a veces 1000 o 1200, 1300 personas, yo voy a dejar de hacer porque, me ve. Bueno, está bien, está bien. Cuando voy a decir, no. Está bien. Por eso, aparte la gente que nos sigue en la otra plataforma, la Twitter. Claro. Todo sumando eso, bueno. Cumplo con mi promesa, soy de atrás, ¿verdad? Debajo del mulo, el mulo, ¿verdad? Debajo de la nalga. Ese te agarra el tirón así, mortal. Pues será que llega para el partido contra Guaraní. Pero nomás, vos a la rotura fibrilar, a mí me agarró como 3 veces. Hijo de puta. ¿Cuántos centímetros? No sé, pero era... O milímetros en realidad, no. Jugar un partido en 24 jugábamos. En Capiatá, diciembre. Y vos sabés que en la arena hice un esfuerzo ahí. Sentísela. Hizo ruido. Ese cierre, parece ese cierre. Sí. Y al otro día no podía ni ducharme, ¿será? ¿En serio? ¿En qué parte te agarró? Y ya muchas veces, 3 veces por lo menos, una vez en el posterior, no en el posterior, y otra vez en el anterior. ¿En el anterior cuál es? Y ahí, enfrente. Cerca de el muslo, enfrente. del huevito. No te pregunto para pero y sí, tan cerca no, pero y en tu cuarto, ¿verdad? En tu cuarto, adelante. ¿Y cerca de tu huevito? No, pero bueno, un poquito más abajo y bueno. Me vas a hacer referenciación, no se puede referenciar de otra manera. Y bien referenciado. Y bueno, listo, de 10 centímetros, de ahí. No sé, para que la gente sepa nomás. Y bueno, 15, 20 centímetros de ahí. Esa zona. No, como 15, 20 centímetros. Bueno, por decir. No, milímetros nomás, no sé cómo pico. No, de la zona del huevo. Ya. Ahora entiendo. Vamos a Johnny, señores. Vamos a ponerle seriedad a este programa. Johnny González, gusto de saludarte, Móvil Efri. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Johnny. Bruno, buenas tardes, saludos para todos.
Hay que ser pues descriptivo en la radio, yo, ¿no? Si no, ¿para qué Claro, estamos? totalmente. No, pero decir huevito, decir, hasta podemos decir cerca de la bola, ¿verdad? ¿Por qué le tiene que...? ¿Por qué le tiene que...? Espera. No, Disculpa, Ariel, vos arrancaste con esa algo denominación hoy y parece que ya abriste una especie de caja de Vamos a cuidar el vocabulario, muchachos. Vamos a cuidar, no, tranquilo. Sí, bueno, pero tenés razón, el cuerpo, vos sabés que en el colegio hoy ¿Cuál es día, el problema ahora? en el colegio, cuando hablan de las partes anatómicas del cuerpo humano, la descripción la dan así tal cual. Claro. ¿Verdad? Es lo recomendable para que ese ser humano que está creciendo tenga conocimiento. Y claro, ¿y cómo le va a llamar? Nariz, oreja, ¿y qué va a hacer? Pues no, hay que hablar de las cosas así tal cual y enseñarle a las criaturas que no te tienen que tocar en la parte íntima y le decís educación sexual. Claro, educación sexual, claro que sí, así tiene que ser. Pero bueno, vamos a una Olimpia, Johnny. Mañana partido frente a Tacuarí. Miguel Zamudio dijo que no va a jugar. ¿O escuché mal yo? Él se lesionó, me parece, en el último partido. Sí, por eso te digo, él dijo... Yo entendí que él estaba muy ensimismado o enfrascado en el tema este que... No se dio cuenta, él de lo que decía que no se dio cuenta que se perdió en el tiempo. Jugaban. Claro, se perdió en el tiempo. Porque le impactó mucho todo esto. Porque justamente él tiene esa rutina o hábito de no hablar un día antes porque ya está concentrado, pero atendió, por un lado, por el impacto del fallecimiento de un excompañero. Por respeto, dijo. Y por otro lado, porque él dijo, yo me olvidé que mañana tenemos partido. Pero en un momento dado, él dijo que él no... Yo me retiré lesionado contra Cerro, dijo. O sea que él no va a jugar, Miguel Zamudio. Bueno, atendé esto, anticipo I sería. Anticipo I. Johnny. Señor. Me comenta una fuente, un familiar de Hugo Benítez. Hugo Benítez de Alta va a jugar sin máscara a partir de mañana. Ya no lo vamos a ver al enmascarado. Igual se queda como un enmascarado. Señores, Hugo Benítez, confío en la fuente, es un familiar, ya está de alta para jugar sin máscara a partir de mañana en el Olimpia, el delantero. Exclusiva. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Exclusiva, y me dice acá. No, espera, tranquilo. No, pero vos sabés que es importante, Bruno, porque le molesta ese... Sí, le molestaba en ese caso. Y sabe que los rivales, algunos le quisieron medio que cabecear ahí en la zona. Claro, sí. Hubo episodio, ¿verdad? Sí, contra Meliano otra vez en el comienzo del partido. Y no fue Lucas Sanabria contra Tacuarí justamente, no por contra Libertad. Sí, pero el domingo también, al empezar el partido, hubo uno a Meliano que le fue y le cruzó con todo. Y en el clásico, la primera escaramuza fue con Melgarejo. Sí. Por eso después los dos son amonestados. O sea que ya lo vamos a ver sin máscara, entonces Hugo Benítez. Bueno, aguantame un ratito, Johnny. Vamos a fondo con Olimpia, por favor. ¿Sabían que hace 40 años se lanzó la primera leche en tetra en Paraguay con Lácteos Trébol? Y lo celebramos con una edición especial que reafirma nuestro compromiso con la calidad. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. 13 años consecutivos en el Top of Mind con la garantía de la cooperativa Chortitzer. Nueva fórmula, limpia azul. Limpia profundamente las ropas gracias a su fórmula de última generación. Limpia profundamente removiendo todo tipo de suciedades y deja las ropas suaves y con un exquisito aroma. Presentaciones polvo líquido para lavado a mano o en lavarropas. Limpia azul con el sello de garantía base. Con los televisores TCL disfruta de imágenes en ultra alta definición para no perderte ningún detalle. La pasión del fútbol se vive a lo grande con
TCL, marca número 2 de televisores en el mundo. Representa y distribuye CPH Sociedad Anónima. En Arcoiris tenemos todo lo que necesitas para la estación. Línea de especias para condimentar tus platos, un té para después del almuerzo, almidón para el meyú, chipitas crocantes para acompañar con el tradicional cocido Don Fernando, maíz pororó para disfrutar de una peli con la familia. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. En 6-7 minutos regalamos 5 entradas gentileza de Comercial El Cacique. A retirar de Comercial El Cacique de Luque para ver el partido de Luque. A las 15:30 empieza el partido, muchachos. ¿Cuál de Luque Libertad? A las 20. 20 horas. 20 horas Luque Libertad. ¿Y cuál es el partido? Guaraní Sol 17:30. Ah, ese es el de las 15:30. Intermedia lo que hay. 17:30. Ah, 17:30. ¿Y cuál es 15:30? 14:30 intermedia. Intermedia. Encarnación. ¿Te metes? No. De primera no hay. En España y compañía, sí. No, te afuera ahora. Ya hablamos de fútbol, pues. No, 17:30 y 20:30. Y va a tener pues 20. tiempo la gente. Ah, ahora entiendo la que Pablo creo que me dijo de Comercial Cacique para retirar. Hasta a partir de las 15:30 o algo así, por eso yo me quedé con eso. Llegaron ofertas Chacomer de agosto y Kenton te trae descuentos de hasta el 20% para que puedas disfrutar de tu nueva moto. No dejes pasar las increíbles ofertas y solicita ya mismo tu nueva Kenton. Para más información, escribinos al WhatsApp 0976101010 y avanzá siempre con Kenton. Chacomer, respaldo total, 20%. Kenton 0976101010. Las cubiertas Kumo te dan 180 días de garantía especial contra todo daño accidental, malas condiciones del camino, perforaciones, cortes, impacto o explosiones por baches. Conoce más en Kumo Paraguay. La única cubierta en Paraguay con garantía especial es Kumo. Aprovecha la promoción por el mes de agosto. 20% de descuento con todos los medios de pago en Chacomere. Kumo, 180 días de garantía. Johnny. Señor Aisi. Bueno, Hugo Benítez y máscara a partir de mañana. Sí. Iba a jugar Benítez de titular. Me parece que Martín Palermo, como el partido de Olimpia fue el domingo, terminó con tiempo para recuperar al grupo y poner el mismo equipo mañana. Y después pensar en el 2 de mayo. Decían, no podemos pensar en el 2 de mayo si tenemos en medio el partido de Tacuary. Entonces, mismo equipo contra Tacuary y ver cómo culmina ese grupo, ese equipo, con los cambiados, por supuesto, para analizar lo que va a poner en campo de Encarnación el próximo domingo por la fecha 9 del Campeonato Clausura. Decía mismo equipo, Gastón Olveira, César Olmedo, Junior Barreto, Manuel Capazo, Facundo Zavala, Richard Ortiz, Alex Franco, Romney Redes, Eri López, Hugo Adrián Benítez junto a Lucas Parato allí en la delantera, mañana a las 20 en Cancha de Sol de América de Tacuary. La empresa que comercializa las entradas ayer informaba, sector de Gradería Norte, ya no hay ticket para ese sector, sí para sur 30.000 guaraníes, preferencia este 80.000 y preferencia oeste 120.000 guaraníes para Tacuary Olimpia en Villa Elisa. El caso de Montenegro volvió a jugar en categoría reserva. Estoy consultando si va a tener ya minutos entre los convocados, o por lo menos ser convocado, y veremos si lo lleva Martín Palermo. A Brian Montenegro anotó el gol del empate contra Ameliano en categoría reserva. Derlis será convocado. Va mejorando en lo futbolístico, en lo físico también. La lesión ya pasó, ya terminó, ya es algo del pasado, entonces ahora resta recuperarlo físicamente, futbolísticamente, para que el 10 pueda tener chance en algún momento, y no descarto que pueda ser titular el próximo fin de semana en Encarnación. Bueno, Johnny, vos sabés que el presidente de Olimpia confirmó ayer en el programa
Ñan de Franja. Ñan de Franja. Un saludo a Maxi Biancucci, a todos los muchachos ahí que hacen el programa. Entiendo que en C9N. Sí. Y Coto Nogués confirmó que acá nos había dicho de hecho que no llegaban para noviembre, pero ya confirmó ahí en ese programa que para enero del 2025 recién van a estar las obras del Manuel Ferreira, del Estadio Osvaldo Domínguez. Yo leí para la clausura. Para clausura, pero Ajá. ven poco bien. Yo también leí 2025 estoy seguro. Yo también leí para apertura. Inicio de la apertura. Yo leí inicio tan de mal, apertura. entonces. Mayo, dice. No, Yo entonces vine clausura, con Ape entonces Gerardo, clausura. después Entonces mayo. clausura. Mayo clausura. No, clausura. Leí bien entonces. Gracias, Gerardo. Leíste bien entonces. Sí. Y cuando te hablaba vos, Ariel, cuando vos le preguntaste sobre el estadio Abril, te dijo. ¿Te acuerdas? Sí, más o menos para esa para época. cuando Cuando llegamos para Cierto, noviembre sí, de sí, este sí. año y sería para abril, dijo, pero ahora dijo mayo. Correcto. Y es Tendría clausura. más sentido porque si era enero no iba a faltar que diga, ¿por qué no forzar un poquito y agarrar esos Claro. 2 meses, verdad? Mira que si las era- horas sí a Pero, veces o sea, van se baja, posponiéndose se- porque, no, el porque es tema grandiosa del la hora. tiempo, ¿no? El Es tema del grandiosa la tiempo hora también. Depende del tiempo, pues. Sí. Vos que Olimpia- sos constructor en Cerro Cayú, ¿sabes? Llueve con mano no puede trabajar en los albañil. No, pero cuando Salvo que vos le hagas trabajar así con la lluvia, no sé. No, depende adentro, en el caso de cuando está techado, sí, se puede revocar, pintar, qué sé yo. ¿verdad? O sea, Pero no- Olimpia, hacer trabajo eléctrico. ¿verdad? Olimpia en la apertura también va a estar en este modo. Viste que le hace trabajar igual adentro. No, mortal. Tenés que Dale aprovechar. poder. ¿Y usted cree que eso es gratis porque llueve? No, pero More. me imagina. Sábado a la tarde Que, ayer, pucha, ¿verdad? no, que haga electricidad, rebote. ¿Sabes Medio qué? día sábado, ¿verdad? 11:30, eso el sábado ya te están esperando, ahí saliendo a la esquina de mirar a ver si el patrón no llega. Hombre, hermano. Qué explotación. El hombre terminará siendo lobo el propio hombre. ¿Te das cuenta cómo es? Así es el capitalismo, hermano. Sí funciona. No, si no podés trabajar afuera, venga a trabajar acá adentro, haceme algo de electricidad, reboque. Vamos a Ariel, será ¿qué? Pucha. Por y tu tía de Cerro Caballo, será. Hay que mojar la camiseta ahí. Pero hay que poner también el... Che, ¿sabes qué me dijeron? Hmm. Que en el programa Peligro te mandaron saludos Pablo Coronel Sí. y Martín Ariel. Martín Fernández. Ariel, perdón, que en Sí, paz descanse. sí. Martín Fernández. Sí. Martín Fernández. Que dice que vos estás mucho con tu celular y según ellos calculan, el peligro de golpe controlan. Dice, nosotros no estábamos por moquetear con Fabi y vos estabas chateando ahí. Martín me dijo, está en su alquiler. Está en otra cosa. Está en otra cosa. Él ñalola es su tema. Me dijo, no, pues le así. No, no creo, no. escuché, Él está. sí, yo. Igual, No, y igual. vos también estás ahí con celular, o sea, se puede mirar ahí y escuchar. Aparte era un mano a mano, después yo entré, ¿verdad? Y cuando entré hasta el señor, ¿sabes lo que hizo, verdad? Sí, se dio la Sí, vuelta. no, por eso. Parecía una criaturita. Le parecía a Cachito, me hizo recordar a No. Cachito. Agarrito, pues dijo Ariel, como yo le voy a seguir escuchando así. Es lo que me faltó el respeto a mí. Sí, Johnny. Y aquí el amigo Ariel Infran, que forma parte del programa Ñan de Un Franja, saludo me a dice Ariel, un saludo, un que saludo. Coto dijo apertura. Sí, vos sabés que a mí me pareció. será. Entonces es esa bahía, veo. Ah, la pucha, espera, vos sabés que es insólito esto que voy a hacer. Yo tengo que mirar mi propia cuenta para informarme yo otra vez. Esto pues ya es el colmo. Acá te voy a decir. Mira, atendé. Es una realidad que estamos atrasados en el tema de la construcción del estadio. Pero vamos paso a paso. Creo que para la apertura del año que viene llegamos con todas las obras. Coto Nogués, presidente de Olimpia, en conversación con Ñan de Franja TV. Textual, esto es levantado. Está en Impacto Deportivo y en mi cuenta Bruno Pom. Impresionante, yo mismo tengo que entrar a mi propio... Es que Es leí correcto, bien yo y, es correcto. y Bien, bien, textual bien. pues Correcto. se transcribe. Correcto. Acá había dicho apertura también, dice Ángel Eliana. ¿A qué? Saca también su escudo, Ángel. Apertura entonces el próximo año. Bien, Johnny, bien, perfecto. Gracias a Johnny. Ariel, que está muy atento también al programa y es panelista de Ñan de Franja TV junto a Maxi, junto a la señorita Karen Fran, están todos los muchachos allí en Ñan de Franja TV. Ah, muy bien, mandale saludos a todos los muchachos ahí, ¿sí? Sí, señor. Bueno, y aquí, Bruno, estoy consultando porque me llegan informaciones que Olimpia supuestamente está mirando otros escenarios y en esa lista estaría
la cancha del 12 de junio de Villa Ayes. Y estoy consultando con gente que reside en Olimpia y por ahora no hay nada. Espera, ahora juega contra Tacuarú el Cancha jueves, mañana. Sí, Villa Lisa. Villa Lisa. Después va el domingo. A Encarnación para medir al Gallo Norteño. ¿A qué hora es el partido? 16:30. Sí, y el sábado el partidazo de Guaraní Cerro en Dos Bocas, cancha de Guaraní. Bueno, ¿y después qué tiene? ¿Cuál es el siguiente partido programado? Y allí se para el campeonato para dar paso a la eliminatoria. Eliminatoria. Olimpia tiene el jueves el partido 5, el jueves 5 el partido por Copa Paraguay entre colegiales. A las 20 ese partido, mientras Argentina va a jugar eliminatoria, Olimpia va a jugar Copa Paraguay esta fecha. Cerro 17 puntos, Olimpia 15, 2 de mayo 14, Nacional 12, se frenó Nacional. General Caballero está subiendo, o sea, 10 puntos tiene en la tabla de posiciones. General Caballero está quinto. Ahora mismo está fuera de descenso, pero a la espera de lo que suceda con Tacuarú. Si hay empate, creo que... Mira que Ameliano ya no está tan lejos, por eso también. Ameliano está ahí 5 o 6 puntos nomás. Y voy a invertir la tabla, o sea, si vamos por la tabla del descenso, él es el cuarto comprometido. Sí, así es. Así es, sí, señor. Bueno, Johnny, vos no sabiste luego pero quién va a ser convocado de Olimpia, si es que va a haber un convocado a nivel local. No hay una versión oficial, Bruno. Y bueno, pero ¿qué es lo que se chismosea, se dice? Richard Ortiz. Richard Ortiz, que sería el convocado. Yo consultaba sobre Olmedo, porque para mí tiene nivel, ya que hablamos de futbolista del momento, que tenga un rendimiento acorde a la situación de yo la lo llevaría más a Robert Pires Amota que a Richard ahora mismo, ¿verdad? Y lo llevaría a Derlis González y a Olmedo, por ejemplo, de Olimpia. Sí, según versiones, Richard, Pires Amota, y quedaría una pequeña posibilidad para que Derlis sea convocado. Pero yo no sé si Derlis llevarlo a esta altura. Yo lo llevaría si es que, por ejemplo, ya jugó 5 partidos, pero él jugó un partido, pero Bruno. Hermano, en una jugada te define. Claro, no, hablo de su recuperación. Es volver a cortarlo, porque en la selección nacional casi no trabaja el que va a la selección. A eso iba. Es poco movimiento, poco fútbol. Sin embargo, él se queda en Olimpia, a lo mejor va a jugar en cancha del 12, Copa Paraguay, y se prepara para el retorno del campeonato. Bueno, Johnny, ¿es cierto que se edita ya una entrevista exclusiva con Diego Marini? No. Es que Diego Marini se anticipó, no sé quién le comentó que estaba preparando un contraataque hacia su persona. Y yo le dije, no le hagas caso, por favor, a rumores, a versiones. Al señor Diego Marini. Ya te salameó, se adelantó él. Sí, se adelantó, sí. Me dejó realmente como Lassi. Bonito, sin... ¿Vos crees que Cristiano Ronaldo va a llegar a los 1000 goles, Johnny? ¿Cuántos años tiene él y cuántos goles tiene? Y está por anotar su gol 900. No llega. A no ser que haga 50 goles por partido. Y según la estadística, Pelé tiene más de 1000, pero parece que le computaron cuando él estaba ya en el liceo militar. Ya, eso le apuntó Ronaldo cuando dice mis goles están todos grabados. Y yo no sé, Bruno, ¿por qué no se tiene en cuenta, por ejemplo, goles de categoría intermedia? Hoy, por ejemplo, Sassá metió el gol para el 12 de junio contra Martín Ledesma. Y la gente dice, no, solamente cuenta el gol de primera división. Hay que darle a Sassá su gol de intermedia. Pero ahí va a entrar en un tema porque tenés que ver también los goles que hizo en intermedia. Zamudio llegó a jugar, ¿verdad? Pero sí, Zamudio jugó con... No sé si tantos partidos, ¿verdad? ¿Cuándo ascendió otra vez Libertad? Sí. No, y hay que darle también, Fabio. Es un campeonato, en esa época se decía semiprofesional, ahora es un campeonato profesional. Bueno, Johnny, gracias, muy amable. El clásico en el 90% de
de la segunda fecha del clausura. La segunda rueda. Olimpia Cerro, en el este del país. Epa, atención Twitty, Johnny, vos manejás de buena fuente que Olimpia lo llevaría a Cerro Porteño a Ciudad del Este del Clásico en la segunda rueda. Exactamente, sí señor, estamos compartiendo con el amigo, así que se iría al este del país. Recordemos, hay una posibilidad de abrir el Defensor del Chaco para ese partido, pero Olimpia está pensando seriamente llevar al este del país para el clásico de la fecha 6 de la segunda etapa del clausura. Bueno, buena info. Gracias, Johnny, muy amable. Hasta cada momento. 5 entradas, sector de plateas para Libertad, Luqueño, Libertad, gentileza comercial El Cacique a partir de ahora. Número de cédula, pasar a retirar del Cacique Luque. Vamos a recibir la llamada, 41-51-730, 41-51-731. Hablamos de la fecha, hablamos del campeonato. Pregunto acá a la mesa, ¿quiénes tienen que ir a nivel local? ¿Quiénes tienen que ser los convocados? Vamos con las llamadas al aire, por favor, a partir de ahora. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Susa y Posta, sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susa y Posta. Cantidad y calidad garantizadas. AR Electricidad importa y distribuye lámparas LED bulb, tubos LED, llaves termomagnéticas, interruptores y tomacorrientes de la marca Sika. Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lámbare. Encontranos en Instagram como AR-Electricidad 90 y en Facebook como AR Electricidad SRL. Teléfono 0986-104-688. AR Electricidad, precio y calidad. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Bruno. Quiero ir al partido. Sí, cómo no, con mucho gusto. ¿De dónde estás llamando? Yo soy de Luque. José Ferreira es mi nombre. Muy bien, perfecto. ¿Conoce Comercial El Cacique, verdad? Sí, todos los fines de semana voy ahí. Muy bien, muy bien. A ver. Número de cédula, los tres últimos números. En 610. 610, esto ya le pasamos a la gente comercial del Cacique. Pasar a retirar nomás ya tu entrada. Platea, señor. Dale, te agradezco. No, por favor. Este domingo, el pozo estimado es de 2.310 millones en la lotería Mega Loto. Además, la Mega Chance sale o sale con 50 millones. Por 10.000 participas por el Mega Pozo y por 5.000 y más podés volverte millonario. No te pierdas esta oportunidad. Elegí ya tus 6 números de la suerte y regístrate gratis en www.megaloto.com.py o jugá con tu quinielero en locales de pago express, Aquí Pago y Vigi. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Hola, muy buenas tardes. 5 entradas, ¿eh? Hola. Sí. Gentileza comercial El Cacique, ¿con quién hablamos? Con el señor Isidro Astorga. Partidazo será, Luqueño Libertad. Partidazo va a ser. Los 3 últimos números. 687. ¿De qué ciudad sos, señor? Luque. Luquelandia luego. Sí, señor. ¿Cómo anda Luque? ¿Qué tal le está viendo a Luque? Y Luque está bien. Sí, es que ojalá que el partido se juegue, depende mucho del arbitraje y eso. Todo el mundo se queja del arbitraje. ¿Ustedes también tienen problemas con el arbitraje? Y claro que sí. No te olvidas ya, Bruno, del gol que en la primera rueda creo que Tacuara hizo una mano y no se sancionó. Sí, la apertura, recuerdo. Sí, así es. Recuerdo. Sí, cómo no, que recorrió todo su brazo la pelota. Y quiero hablar de la selección, Bruno, si se puede. Claro que sí, yo cato que se mete el hermano querido. ¿Para qué le cae a Arzamendi y eso, Bruno? Y lateral de oficio puede... ¿Quién es el otro que está en esa posición? Y está también Blas Riveros, de Talleres. Pero él juega en Argentina. Está jugando. Al menos jugó la vuelta contra River. Él participó en la jugada del gol de Talleres, el descuento. ¿Participó? Sí. Le tenemos a León.
Y yo le daría una oportunidad, será. Se le tiene que dar oportunidad, ya que es lo que vamos a esperar tanto. No, hay que tener miedo, hay que ponerle a los jóvenes. Es muy algo, o jugar tanto jugado, y no. Gracias, y está señor. El joven Benítez también de los Limpias, el delantero ese. Hugo Benítez, sí. Hugo Benítez. Pasá nomás ya a retirar con tu cédula, señor, la entrada. Bueno, gracias, Bruno. Éxito. No, por favor. Vamos con la tercera. Pilsen Reciclarte cumple 10 años, 28 y 29 de septiembre. Anfiteatro de Samber. Entradas en Tiquetea. Todo arranca con baterías Varta, preparada para las condiciones más extremas del mundo. Varta, con más fuerza de arranque y tecnología Power Frame para mayor duración. Tu batería es Varta. Encontrala en las mejores casas de baterías del mundo. Elegí Varta. Hola. Hola, Bruno. ¿Con quién hablamos? Reinaldo, yo soy acá de Ciudad del Este, quería opinar nomás acerca de los convocados de la selección. No, tenemos entrada para Luque. Gracias, manito. Discúlpame, por favor, te pido mil disculpas, por favor. Seguí la emoción de cada partido con Onofre, la caña auténticamente paraguaya, añejada en cubas de roble, para una experiencia única. Onofre, etiqueta negra de sabor profundo y amaderado. Onofre, etiqueta roja de sabor suave, con carácter único. Grita todos los goles de tu equipo con la caña Onofre. Viví la pasión del fútbol con Onofre, la caña auténticamente paraguaya. Boca lo quiere a Claudio Aquino, ESPN, Germán García Groba, César Melo, los medios argentinos están informando, 1.5 millones de dólares, lo que la decía, cláusula de rescisión, pero Aquino quiere que haya acuerdo del club, no que se ejecute la rescisión. Y lo último que decía justamente ESPN era que Vélez no va a aceptar negociar con Boca. No se va a sentar a negociar con Boca, o sea que la única salida por lo visto va a ser la ejecución de la cláusula. A la pucha. Sí, así decía la información. Hola. Hola. Sí, ¿con quién hablamos? Es Manuel Ruiz Díaz. Entrada para Luque Libertad, ¿verdad? Sí, señor. Comerciales Cacique. Repetí tu nombre y tus 3 últimos números de cédula. Es Manuel Ruiz Díaz. Sí. 865. ¿Vos sos de Luque? Sí, señor. ¿Conocer el local comercial de Cacique? Sí, cliente fiel de Cacique. Pasá nomás ya para retirar. Dale, gracias, Bruno. Un abrazo. Vamos con las 2 últimas llamadas. 2 últimas llamadas y... tenemos pendiente lo de la selección paraguaya. 5 días de duelo en el fútbol uruguayo. Fin de semana sin fútbol. Por la muerte de Izquierdo. Qué triste, ¿no? Todo lo que pasó con él. 27 años. Vino a jugar a Paraguay, ese partido contra Libertad. Ah, claro. Zaguero central era él, Sí, ¿verdad? sí. Él hacía dupla con Polenta. Sí. Es más Polenta que le ayuda cuando se va desplomando, ¿verdad? Polenta. Se dio cuenta. Hola. No. Sí, ¿con quién hablamos? Juan Báez de la ciudad de Luque. Milagro, o sea, por primera vez entro en tu programa. O sea, hoy es un día de suerte para mí, para más que ganó 0. Hermano, anda nomás ya a festejar, sé lo que quiera meter. 098, ¿cómo es? 108, mi número de cédula es 071, la terminación. 071. Sí. Pasar nomás ya a retirar de comerciales Cacique tu entrada. Sí, cliente, de ahí nomás yo compro asado, mis amigos, y saludo a Chuni y a Ariel Hani, ven a ella, hoy te y Fabio Martínez. No, pero digo, nene, pecho Fabio Martínez, hermano querido. Bruno, un gusto escucharte, hermano, y nunca puedo opinar, no voy a decir jamás pelotudeces, pero en el WhatsApp nunca pude entrar. En serio, o sea, lo que pasa es que Ocapungo revienta, porque mucha gente pues envía... Bruno, vos sabés que yo soy a la Alder Alcide, vos, yo soy tu fan, será. Ustedes son mis fans y que se recupere pronto nuestro amigo también, el que está con Mabel. ¿Quién? Federico. Federico tiene dengue ahora. ¿Qué va el problema? Hasta Chun es más pueblano que Federico, pero bueno, igual le queremos, o sea, yo le... No, pero acá tenemos variedad, pues, tenemos rockero, hombre de pueblo, campesino, herea tenemos, todo tenemos.
A lo mejor hay una copia, pero yo estoy escuchando Cardenal Deportivo, o sea. Muy bien. Gracias, señor. Pasar nomás ya a retirar de comercial cacique. Bueno, gracias, Bruno. Gracias, suerte. Última llamada, por favor, al aire. Sí, Edgar. Tres Leones te trae la novedad de la temporada. Un trago en lata listo para tomar, hielo conservadora y estás listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores ron, pomelo, ron, frutos rojos, bajo en calorías y sin azúcares. Tres Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. Centro del Neumático es ahora. CNU Centro Automotriz, todo para tu vehículo en un solo lugar. Calidad, tecnología y servicios, neumáticos, lubricantes, accesorios, mecánica ligera, reparaciones. CNU Centro Automotriz, el centro de servicios más importante del país. Seguinos en Instagram y Facebook como CNUPY. Hola. Hola, Bruno. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. ¿Vos llamás de Luquelandia? Yo llamo de Luquelandia, sí, así mismo. Muy bien, muy bien. ¿Para Moina Andés será? ¿Para te levantaste recién vos, No, va, Boina, no. Va, Villa Boina. Acá estoy esperando a mi compañero se va a hacer una gestión. Ah. ¿Y qué hacen? Saluda a Ariel Guillamareco y a Daniel Chum. A Daniel Chum. Todos los días escucho. Todos los días escucha bien, ya bien. Sí, ¿y qué tal la actividad por Luque? Todo bien, tranquilo. Tranquilo, Pablo. De Luque. ¿De qué compañía vos sos de Luque? La Pachal 1. ¿Eh? La Pachal 1. La Pachal 1. Camino Luque Areguá. Cerca de Sport Primavera ese, ¿verdad? Cerca de Sport Primavera, exactamente. Muy bien, muy bien. Mucho la tema de siempre, piqui, futbolacho, los domingos, tercer tiempo, ¿cómo el tema ahí? No, futbolacho, no, muchacho. Futbolacho, ¿verdad? Futbolacho, sí. No, vamos a jugar los ELSA y eso en el colegio. Está bien, será. Está bien. Bueno, comerciales Cacique, ¿conoces, verdad? Sí, conozco. Dame tu nombre y tu último número de cédula y ya puedes pasar a retirar nomás ya tu entrada. Jorge Daniel Cabrera. Jorge Daniel Cabrera. Sí, señor. ¿Los tres últimos números de cédula? 303. Entre nosotros y usted nomás. ¿Hace cuántos años que vos no escuchás? ¿Cuántos años tenés? Yo estoy a punto de cumplir 40. En octubre es mi cumpleaños. Ah, en octubre. ¿Y vos no escuchás regularmente o ahora nomás escuchaste? Yo le llamé, soy chofer de mi trabajo y siempre cuando estoy en una camioneta escucho. Casi todo el día le escucho a las 11:30 empieza tu programa y ya te pongo ya. Ah, muy bien. O sea que de la mañana escucho ya desde Enrique Gaspeña, después Mabel, todo. Ah, muy bien. ¿Y Ancho, perfil de escuchar a Tobago, te digo Marín y Cuera y eso? Sí, también suelo escuchar. Viste que nosotros estamos en guerra pues, con ellos. Bueno, está bien. Lo último, esto sí ya te libero. Si querés contar nomás, ¿quién es el bar ahí entre tus socios? ¿Quién es el que más chupa será, legalmente hablando? Hay uno que se llama, podría ser Aldo, se llama. ¿Aldo? Sí, Aldo. Pero toma, ¿cuánto por ejemplo es su promedio? ¿Por botella cuánto toma o es latita? ¿Cómo es su tema? Varía, puede ser latita, botella. ¿O cuál tipo? Sí, sabe tomar. ¿Y trago guasubio? ¿Toma? No, trago guasubio ya. O sea, va el... Regular por ahí. Regular, pero getajo la cerveza. Getajo, sí. ¿Vos por ejemplo si tomás como el Amonte más? Sí, ni que tuviéramos como que yo tengo que manejar. Está bien, claro que sí. Bueno, gracias por llamarnos, muy amable. Suerte, un abrazo. Adiós. Ahí están los 5 nombres. Acá ya tenemos todo. Le envío a la gente de Comercial de Cacique. Muchísimas gracias, Fabio. Nuestro Angolito Canté. Impecable. Ya con todos los nombres. Bueno, muchachos. Vos sos Alfaro, Ariel. Yo tráfico. No, es una forma de decir. Pero... No, y es que yo fui el único... Arma así la... Esto pues, es para otra... Pero estuviste bien como Alfaro porque vos hablaste de Mateo Gamarra y... Pita. Está ahí Pita también. Están los dos en la lista. Che, Flamengo hace oficial la contratación de Carlos Alcaraz,
llega del Southampton de la Premier League, será, de la Premier League le trae el Flamengo. ¿Y cuál era el otro que vino? Alexandro. No, pinta que el Flamengo va a ser campeón de Añamén. Y ahí ya monte más. Directo al Campeonato Mundial de Clubes será. Histórico, primer equipo paraguayo llegó a ser. El escenario ideal sería que... Y Gonzalo Plata también, dice. Sí, que Flamengo y Rivero Fluminense, ahí el hincha Olimpia ni siquiera tiene que esperar al 30 de noviembre, que es la final. Si se dan esos finalistas, ya está. Con Flamengo que rompe el mercado. Jugaron mucho porque, quieras o no, el Carlos Alcaraz famoso del tenista, entonces las redes sociales. ¿Qué tal Este se fue como promesa de Racing y no es que se consolidó mucho en el Soton. De hecho, ¿y en qué puesto juega él? Delantero, y últimamente él había sido cedido a la Juventus. Él estaba jugando en la Juventus. A la puta. Y ahora volvió, jugó unos minutos en el partido de los Santos la vez pasada y ahora cerró entonces con Flamengo. Mira vos. Y las redes sociales de Flamengo jugaron mucho con el tenista. O sea, mostraron el tema de la raqueta porque es homónimo del español, pero sí, es alguien que viene de jugar en la Serie A y en la Liga Inglesa. Te voy a un poco pasar algo, Verita. No, rápido nomás, Ariel. Sí. Después quiero debatir un poco algo. No hablamos todavía del partido de Cerro Porteño. No. Pero hay otro tema que se hizo tendencia. Quiero escuchar nomás qué piensan ustedes. Yo tengo mi opinión formada, ¿verdad? Ahí te estoy pasando, Ariel. Bueno, sí, espérame. Si sos Alfaro, ¿a quiénes a nivel local le llevas? Piri Mota. Sí. Marcos Gómez. Sí. Y Marcelo Fernández, jugador de selección, será. 3. Sí. 3 nomás le llevas. 3. ¿Vos, Dani? Yo llevaría la misma cantidad y dejaría en claro que es como premio por lo que han hecho en el torneo local. Llevaría a Diego León, a Alex Franco y a Marcelo Fernández. Este último más por lo que hizo en París que por lo que hizo en Libertad. Mira, y en el caso del chico de Cerro y el chico de Olimpia, por lo que han hecho en sus respectivos clubes. Mira, vos, Fabio. Y yo estoy con la idea de Alex Franco, Piris Damota y Marcelo Fernández. Bueno, vamos a agregar 5 menciones. Se armó un revuelo ayer porque estaban 2 señoritas de una conocida marca que es sponsor inclusive de Cerro Porteño. Y fueron echadas o sacadas, no sé cuál es el término, ¿verdad? Sacadas. Invitadas a salir del recinto, ¿verdad? Sí, porque una de ellas en su cuenta Instagram y ella con la camiseta Olimpia, ¿verdad? En su foto. Puso hace frío acá y hielitos así, ¿verdad? En la olla. Y la terminaron sacando. ¿Que está mal? No, espera. Poner un poco para que la gente entienda lo que estamos hablando. Vamos a proceder a salir al club a la hora de sacar acá. Ahora mire que sea la última vez que pase esto acá, que sea la última vez. Así se retiran de acá, por favor. Gracias, hermano. Hasta luego. Así. Le sacaron a las 2 señoritas en cuestión. Llegaron temprano y se sacaron en su Instagram. Una de ellas, inclusive el gesto de ojito y después el gesto de, o sea, lo que pone, ¿verdad? El frío. Y muchos dicen, y realmente no estaba haciendo frío. Otros dicen no, que es un acto de
De burla. De burla. Es una burla. ¿Verdad? El tema es cuando ¿Qué opinan ustedes, muchachos? Yo creo que Aguántame un vos... ratito. Espera un ratito, Ariel, por favor, te pido. Si el Wi-Fi en tu casa es personal y tenés Flow, te duplicamos la velocidad de tu internet. Elegí la conexión total al 0971-100.000. El seguro de hogar de Panal Seguros te brinda cobertura total y un respaldo que garantiza asistencia las 24 horas para vos, tu familia y tus mascotas. La tranquilidad y el respaldo que necesitas en el momento justo. Conoce más sobre Panal Seguros ingresando a www.panalseguros.com.py. Atención socios de Cooperativa Medalla Milagrosa. Activa tu PIN transaccional hoy y realiza transacciones seguras. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Más info en redes o al 519-9000. Atención Paraguay, Tokio te invita a ponerte la 10 con su nueva promo. Comprando un Smart TV Tokio te llevas la camiseta oficial de la Albirroja y comprando otros productos Tokio te llevas auriculares y termos edición limitada. No te pierdas esta oportunidad. Ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial de la Albirroja. Cuando decimos que en el Shopping Mariano todo pasa, estamos seguros de que es así, porque podés disfrutar de una salida al cine con amigos, vivir momentos hermosos con los chicos en el parque, conocer nuestra amplia variedad de tiendas y servicios o simplemente disfrutar de una cena en familia, con opciones gastronómicas para todos los gustos. Todo lo que te pasa lo vivimos juntos. Te esperamos en el Shopping Mariano, donde todo pasa. ¿Querés invertir en el sector inmobiliario o saber cuál es el mejor uso que le podés dar a tu propiedad? ¿Querés saber cuál es la oferta ideal para el inmueble que estás planificando construir? Minimiza los riesgos y optimiza la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Llegó Vertimine, el aliado perfecto para aliviar de forma rápida y efectiva los síntomas de vértigo, náuseas, vómitos y mareos causados por el movimiento durante los viajes. Para que ya nada te detenga, Vertimine, lo mejor es de Kinfa. Viste que en el folclore el tema del frío pues se relaciona con el pecho frío y compañía, equipo frío, qué sé yo, ¿verdad? Y la voz que escuchábamos invitándole a la señorita a salir, inclusive el manager, el que estaba con la señorita también puede sacar. Sí, porque ellos estaban trabajando para una marca. Sí. Eran promotoras. Son promotoras, sí, pero sí. Aprovecharon ese momento ahora. Bueno, para mí, ¿y cómo se toma esto? Para mí está mal porque están representando a una marca. Sí. Para burlarse de un club en cuyo predio está desarrollando el trabajo. Y peor... Pero es una burla, es una burla, hacían con frío. Y sí, preguntarle a Julio Rezal cuando salía a hacer en cancha Olimpia algún gesto, ¿verdad? ¿Por qué están irritados? No me pongo irritado, pero... Yo pregunto nomás, porque hacía frío realmente. Yo te respondo o nomás. O ella hace... Viste que está con la camiseta de Olimpia. Adrede hizo, ¿verdad? 1+1+2. Digo nomás, y peor todavía... O sea, vos no... ¿Estaba con la camiseta Olimpia? Sí, estaba... No, en sus redes sociales. En sus redes. No estaba con la camiseta Olimpia. Estaba con la con la remera de la marca. Entonces, para cargarle... Pero en el Instagram donde levantó su cuenta de ella... Ella está con la camiseta de Olimpia. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Y ahí me pone, hace frío acá. Claro, pecho frío. ¿Entendés? Entonces no digo pecho frío. Bueno, hace frío acá. 1+1+2. O sea, vos no crees en su inocencia. No. Peor todavía el caso si es que la marca a la que representa tiene algún tipo de acuerdo comercial con el club al que le está cargando. En ese caso es peor todavía. Entonces, cuando uno representa una marca, tiene que cuidar su conducta. Porque ella no es barra brava. Yo estoy de acuerdo con una marca. ¿Sabes dónde lo que no estoy de acuerdo? Sí. En el trato que le dieron a la señorita. Porque le hubiesen invitado decentemente nomás a salir. Y puede ser. Esa parte nomás. Sí. Porque a las damas hay que... Vos no estás de acuerdo con la forma. Por la forma, pero en el fondo sí estoy de acuerdo porque no queda bien que hagan eso. Porque primero que se van a trabajar. Claro. Segundo, ni aunque sea... con o sin intención, buena o mala,
no es para levantar eso. Se presta para que pienses mal, ¿verdad? Y tercero, estás con tu camiseta lo limpia y levantar eso, y es lógico que va a haber una reacción, ¿verdad? Lo que no me gustó, ¿verdad? Es que le trató muy mal, ¿verdad? Poné un poquitito otra vez, Vamos a proceder a salir al club, a la hora de sacar acá. Ahora mire que sea la última vez, que pase esto acá, que sea la última vez. Así se retiran acá, por favor. Viste que le hubiese dicho, retírense por favor, esto no se hace. Si se pueden retirar, entonces... Pero allí también no hay una intención de justamente generarle ese destrato o maltrato o lo que vos decís, para decirle, miren, esto tiene consecuencias. Porque mientras ocurre, le están filmando, ¿verdad? Sí. Si yo quisiera que sea una cuestión que no tenga repercusión mediática, acá me parece que al revés. Creo que por eso inclusive se habla, pero a nivel de redes. Yo creo que es a la inversa lo que se hace desde los responsables, de hacer esto para que vean, lo que Ariel decía, vos quisiste hacerte el simpático o la simpática de esto, bueno, hasta este punto se llega. Claro, es lo que entiendo, ¿verdad? Porque si no era, ¿cuántas veces vimos casos densos que justamente porque vos no querés que haya una repercusión mediática, se tomaron medidas y no hubo un seguimiento? Acá parece que hay una especie de filmación de decir, bueno, acá le mostramos si la próxima vez hay alguien que se quiere hacer esto y yo no creo que también esto agrade al gerente de la empresa, por ejemplo. Claro, por eso es hablar, imagen... habla del poco profesionalismo de estas chicas, de estas señoritas, ¿verdad? Porque ellos tenían que haber mantenido una cordura importante en cuanto a lo que estaban haciendo, ¿verdad? Que era un trabajo, y esa marca es la que ellos están dejando mal parada en este caso, ¿verdad? Porque al final a la marca también le dicen, mira lo que contratas, ¿verdad? En el sentido de que son... Ahora, si es un público común que paga su entrada, hace eso, bueno, no vas a poder evitar, eso sí ya entra dentro del folclore, pero estas chicas específicamente hacían un trabajo con una marca importante y ellos, en este caso, han faltado a su trabajo, ¿verdad? Porque es una falta, ¿verdad? Y sí, porque en ese momento estaban representando a la marca en cuestión. Pero bueno, son cuestiones a veces que suceden y la empresa sabrá cómo actuar seguramente, ¿verdad? Bueno, antes de ir a quiero saludar a mi amigo Agustín González. Hoy cumple 72 años, un saludo muy especial para él. Fanático, hincha de Guaraní y fanático del Carinal Deportivo. Todo el día nos escucha y siempre me cuestiona, me dice, ¿por qué lo que hablan tan poco de Guaraní? Porque, bueno, le trato de explicar, pero siempre hablábamos, está Gerardo, informa de Guaraní, hoy juega Guaraní, en instante vamos a dar detalles de Guaraní, así que un saludo a Agustín González. Hoy es San Agustín, está de cumpleaños entonces el amigo Agustín González. Las llaves de tu casa propia las podés conseguir con Solar Banco, con los préstamos para vivienda. El sueño de vos y tu familia está cada vez más cerca. Asesórate ya llamando al 218-8000 o escribiendo al WhatsApp 021-218-8000. Con Solar Banco sí se puede. Estudia medicina en la Universidad Autónoma San Sebastián y cumplí tu sueño de ser médico. Inscripciones abiertas. Saturio Ríos y de las Residentas San Lorenzo. Llámanos al 0994 47 47 45 y escribinos al 0986 519 505. Seguinos en Instagram como @UASCentral. Universidad Autónoma San Sebastián. Vení juntos, vamos a crear. Conoce la totalmente nueva Ford Territory, potente motor 1.5 de 169 HP, impresionante pantalla de 12 pulgadas y mayor espacio interior para tu comodidad. Ven a vivir la experiencia en Taperu Villa. No esperes más, llama al 021-671-900 y agenda tu test drive hoy mismo. No te quedes sin gas. Energigas llega hasta tu casa, rinden más y son seguras. Pedí tu delivery al 021-700
328-9228 o al asterisco 457. También puedes escribirnos al WhatsApp 0984-443-332. La instalación es gratuita. Tu solución rápida y confiable con Energygas. Facebook Energygas, Instagram Energygas_PY. Regimiento 8, marca líder en seguridad contra incendios en el Paraguay. Extintores para todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, seguridad industrial, señalización. Encontranos en nuestras sucursales o www.regimiento8.com.py. Comenzamos la semana con todo, y qué mejor que disfrutar estos días con un delicioso choripán. Y si buscas el sabor único que te gusta, ¿sabes cuál es? Chorizo parrillero Upisa. Sorprendete no solo con su sabor, sino también con una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, probaste, te gusta. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Y las repercusiones que van llegando con respecto a lo que pasó con el jugador Juan Izquierdo, lamentablemente se sigue hablando de su muerte y todo lo que aconteció en las últimas horas. Por ejemplo, los gestos que tuvieron algunos jugadores del São Paulo también, que tienen mucha repercusión, lo de Jonathan Caleri, que se acercó al presidente de Nacional, Alejandro Balbi, para ofrecerle su propia tarjeta de crédito a la familia. Y también los dirigentes del club fueron a participar del último adiós al jugador uruguayo también, ahí después de abandonar São Paulo. Michel Araujo y el capitán del equipo paulista, Rafinha, junto a Caleri, se reunieron con el titular del Bolso y con 3 representantes, Sebastián Eguren, Diego Scotti y Damián Benchuam del club, para avisar que ellos quieren estar de forma presencial en la despedida de los restos, a pesar que hoy tienen partido en Brasil. Entonces, el gesto también de los jugadores del São Paulo sobre lo que aconteció, de hecho, ellos lo vivieron muy de cerca, no festejaron la clasificación a cuartos de la Copa Libertadores, entonces también han mostrado su pesar por todo lo que pasó. Bueno, con respecto a nivel internacional fútbol, tenemos fútbol España, otra fecha que se está jugando entre semana también. 42 minutos ahora, el Athletic de Bilbao y Valencia empatan 0-0. También está jugando el Real Valladolid con el Leganés 0-0. Más tarde, a las 15:30 juega Atlético Madrid ante Español. 15:30 para Real Sociedad ante el Deportivo Alavés. Es lo que estamos teniendo entonces a nivel internacional con los clubes. El Nottingham juega hoy contra el Newcastle a las 15 horas. Este partido por la FA Cup o la Carabao Cup, el round 2, como le llaman, Nottingham ante Newcastle. Entonces, el partido que tenemos hoy también por este torneo de la liga inglesa. Entonces, a nivel internacional, la agenda que estamos teniendo, recordando que los jugadores de Uruguay, de la selección uruguaya, tras el inconveniente que tuvieron en las gradas, ya tienen las sanciones de Conmebol. Darwin Núñez, 5 partidos más $20,000 de multa. Rodrigo Betancourt, 4 partidos más $16,000 de multa. Matías Olivera, Ronald Araujo y Josema Jiménez, 3 partidos de sanción más $12,000 de multa. No fueron suspendidos por partidos, pero sí con multa. Sebastián Cáceres, Matías Viña, Emiliano Martínez, Brian Rodríguez, Santiago Mele y Facundo Pelistri, con $5,000 cada uno. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Regala una sonrisa hasta el 31 de agosto comprando cajas de Pechu Nuggets de 300 gramos en todos los supermercados y puntos de venta del país. Ayudas a la Fundación Azoleu de lucha contra el cáncer infantil. Hagamos un agosto diferente. Pechugón, a todos les gusta. Pechugón, deliciosamente natural. Lactolanda sigue obteniendo premios. En esta oportunidad, Lactolanda ganó la primera edición de los premios Top Seller, otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados como la marca más elegida del año en las 4 categorías premiadas del rubro lácteos. Tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla. Ello Pichu Pequitadol Gel. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Para cada dolor hay un quitadol. No
te olvides, ello Pichu Bequitadol es de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad, venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Descubre Atlántico Shop, tu tienda de electrónicos de confianza. Ofrecemos una amplia selección de productos de última generación a precios competitivos. Además, podrás pagar en cuotas sin intereses con los bancos Interfisa, Financiera Paraguayo-Japonesa y GNB. Y no te pierdas el $5 de descuento en tu primera compra online. Visítanos ahora en nuestro sitio de e-commerce y aprovecha increíbles ofertas. Llegó la promo de Santa Elena, que te premia con un espectacular 0 kilómetro, viajes al Caribe, Play 5, millones en efectivo y muchas botellas de regalo. Participa enviando un SMS al 44405 con las letras SH y el número de lote de tu botella y gana con Vinos Santa Elena, calidad y confianza desde 1942. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Tenemos campeonato para hoy, lo que va a ser esta nueva fecha del torneo, es decir, la prosecución. Ayer ya tuvimos 2 partidos, victoria de General Caballero, por ejemplo, sobre Trinidense, 2-1, y la victoria de Cerro Porteño 2-1 sobre Nacional. Hoy, 17:30 horas, en Villa Lisa, para Sol de América ante Guaraní. Ya debutó el Tiburón Torres la fecha pasada, perdió bien ante Nacional y ahora quiere recuperarse ante la visita del equipo de Chiqui Arce. Sol con Bernardo Medina, Aquilino Jiménez, Ismael Venegas, Rodrigo del Valle y Fernando Díaz. Cristian Amarilla, Derlis Orué, Diego Valdés y Luis Ortiz. Lisandro Cabrera y Ronald Roa, el equipo de Sol de América. El equipo de Guaraní con la presencia de Gaspar Servio en el arco, Daniel Pérez, Gustavo Vargas, Paul Riveros y Alexis Cantero, Matías Martínez, Agustín Mansur, Bruno Piñatares y Richard Prieto en la media cancha. Arriba la presencia de Danilo Santa Cruz y Adrián Alcaraz. El partido de fondo, 20 horas, partidazo en Luque, el equipo de Julio Cáceres, con Alfredo Aguilar, Rodi Ferreira, Pablo Aguilar, José Leguizamón y Matías Suárez, Jorge Mendoza, Rubén Darío Ríos, Rodrigo Rojas y Nicolás Maná, Jorge el Conejo Benítez y Lautaro Comas, el equipo de Luqueño para enfrentar a Libertad. El equipo Gumarelo con Martín Silva en el arco, Iván Ramírez, Diego Viera, Néstor Jiménez, Matías Espinosa, Lucas Sanabria, Ernesto Caballero, Rubén Lescano, Marcelo Fernández, Oscar Tacobra Cardoso, que retorna al equipo después de su expulsión, y Lorenzo Melgarejo, el equipo de Libertad. Para ir cerrando este bloque, hablamos con Miguel Zamudio, fue compañero de Juan Izquierdo en el Liverpool, contaba toda su experiencia con el jugador y lamentando su triste pérdida tan tempraneramente. La verdad que estamos muy tocados, muy dolidos por lo que pasó, a sabiendas que podría haber pasado, de hecho pasó, ¿no? Estábamos prácticamente lo más allegados a él, a su familia, pendientes, esperando con mucha fe que se pueda revertir. De hecho era algo prácticamente que imposible, y hoy estamos hablando de eso, ¿no? Estamos golpeados. Lo que le conocimos a él, yo lo tuve de compañero, lo que él representa mundialmente hoy es eso. Como persona te describo todo con eso, ¿no? No hay mucho que hablar de él, porque el mundo en sí está hablando de eso. Y eso era Juan, eso era. Un padre de familia ejemplar, un hijo ejemplar, un esposo, un amigo, un hermano, de donde salió él, todo lo que transitó para llegar a cumplir todo lo que estaba cumpliendo, y es lo que uno representa en vida, ¿no? Todo eso que se esté hablando hoy en día de él, ¿verdad? El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. Asistencia Médica San Sebastián, medicina
Medina Prepaga, planes familiares, empresariales, institucionales, adultos mayores, maternidad. Teléfonos 675-591 y 0983-100-844. Sanatorio San Sebastián, desde el 2007, cuidando la salud de tu familia. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbri tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones. Y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbri. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega. Fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu, en la ofi, a donde vayas, porque con cocido quemado Indega cocinar nunca fue tan fácil. El estado del tránsito es presentado por... Participa de la mega promo de Puma Energy y llévate uno de los 5 juguetes Minions coleccionables. España con dirección a Avenida Sacramento en este caso, pero entre la intersección de Santa Rosa y Venezuela hay mucho tráfico en estos momentos para cruzar esa zona entonces de España con dirección a Sacramento desde Santa Rosa o el cruce de Santa Rosa, llegando inclusive hasta la zona de Venezuela. En estos momentos dificultades con el tráfico para el paso normal vehicular. El estado del tránsito fue presentado por... Impulsa tu negocio con máxima calidad. Puma Energy. Llegaron los Minions a las estaciones Puma Energy con una mega promo. Cargando naftas o ion diésel a partir de 120.000 guaraníes más 55.000 guaraníes, podés llevarte uno de los 5 juguetes a fricción exclusivos de Mi Villano Favorito 4. Coleccionalos todos, entérate cuáles son las estaciones adheridas a la promo en las redes sociales de Puma Energy o en su página web www.puma-energy.com.py. Pará, carga y divertite con la mega promo. Puma Energy. Frutica te ofrece jugos naturales desde la semilla hasta tu hogar. La primera industria de jugos hecha por paraguayos para el mundo. Disfruta de los sabores únicos de Frutica en el mercado: naranja, guayaba, pomelo, burcoya y mucho más. Sin conservantes ni colorantes. Pedilos en tu punto de venta más cercano o en fruticaonline.com. Las llaves de tu casa propia las podés conseguir con Solar Banco. Con los préstamos para vivienda, el sueño de vos y tu familia está cada vez más cerca. Asesórate ya llamando al 218-8000 o escribiendo al WhatsApp 021-218-8000. Con Solar Banco, sí se puede. Estudia medicina en la Universidad Autónoma San Sebastián y cumple tu sueño de ser médico. Inscripciones abiertas para el segundo llamado de agosto. Saturio Ríos y de las residentas San Lorenzo. Llámanos al 0994-474745 y escribinos al 0986-519-505. Seguinos en Instagram como @UASCentral. Universidad Autónoma San Sebastián. Vení, juntos vamos a crear Fabio. Dentro de las gestas deportivas que tenemos, hoy recordamos los 20 años que ya transcurrieron de haber ganado la medalla de plata, un día como hoy, 28 de agosto justamente, sábado. Al amanecer de sábado y todo lo que... No estuvimos lejos, no te digo de la plata, pero a minutos de por lo menos soñar con una medalla hace poco. ¿Verdad? Hace poquito, sí, estuvimos ahí, ¿verdad? El gol de Egipto. Claro, qué pena, ese gol de Egipto marcó. Para más después de Egipto se fue... 5 se perdió todo lo que jugó. Sí, ya 6-0, no sé qué le ganó Marruecos por el bronce. Justamente por el bronce. En Nantes. Qué pena, bueno. Y también, después de lo que hablábamos ayer, el tema de colegiales. Al revés, ¿verdad? Qué bárbaro lo que pasó. Colegiales que va a ser rival de Olimpia en la Copa Paraguay la próxima semana. Exactamente, y Colegiales que no le estaba ganando más a nadie en la intermedia, está último, condenado al descenso, le ganó 4-1 a Carapeguá, y si hoy ganan los líderes, prácticamente se debe olvidar
Carapeguá la posibilidad de pelear. A propósito de la intermedia, hoy a las 14:30, en pocos minutos más, Encarnación recibe a Tembetarí, el segundo de la tabla. En el Villalegre va a ser el partido. Y hoy a las 17 horas juega el 3 de febrero de Ciudad del Este, enfrentando a Recoleta, al líder de la clasificación. Esto hoy para la intermedia. Para mañana tenemos 10 de la mañana Fernando de la Mora ante Resistencia. Mañana 14:30 horas para San Lorenzo, que está muy mal últimamente, ante Santaní. Y a las 17 horas, mañana estamos hablando, Independiente de Campo Grande ante Rubio Ñu. Recoleta 49 puntos, Tembetarí 48, Carapeguá se quedó con 44, en esta fecha al menos se va a quedar con eso. Encarnación 37, por ahí Encarnación puede dar el golpe, y si le gana a Tembetarí, se va a poner a 8 de Tembetarí. Está complicado, pero por lo menos después de esta fecha van a quedar 7, en lo que tiene que ver con la división intermedia. Y los partidos que quedan. Ayer, por ejemplo, también ganó Guaireña. Guaireña, que está también peleando ahí el descenso, le ganó a Pastoreo por 2-1 en lo que tiene que ver entonces con la intermedia, los resultados que se registraron ayer y lo que se viene hoy, lo que estábamos hablando entonces en la agenda. Recordando que a las 15 juega el Nottingham de Ramón Sosa, está convocado, pero vamos a ver si juega de titular, a lo mejor ya puede arrancar Ramón Sosa. Copa la Liga, ante el Newcastle de Almirón, a las 15 va a ser ese partido. Estamos atentos cuando se confirme el equipo del Nottingham principalmente. Ya cumplimos con todo, ¿verdad? Ya cumplimos con todo, sí señor. Bueno, no hay nada pendiente, muchachos. ¿Querés repetir lo de el campeonato? ¿A qué hora arrancamos hoy la cobertura, Fabio? A las 17 arrancamos. Hoy vamos a estar con Johnny en Villa Elisa para el partido Sudamérica Guaraní. Posteriormente vienen Ariel, Darío, Gerardo para el siguiente encuentro, que es justamente Luqueño Libertad. Ancho se está recortando toda la semana. Desde la APF se menciona que el estadio del 12 de junio en este momento no está habilitado para albergar partidos de Olimpia y Cerro Porteño. Sí, porque había una intención de algunos equipos de llevar ahí algún partido. No corre. No corre entonces. Sí, porque había todavía muchas partes que todavía no finalizaron correctamente las obras y podrían ser de peligro. Por eso. En el sitio web de la Conmebol se publicó un llamado a licitación para la provisión de graderías prefabricadas para el nuevo estadio ODD, dice franqueado.com. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, nos vamos, señores. Nos reencontramos en el aire. Hasta más tarde. Adiós. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. Día a día hablamos de este bello Paraguay, de su pueblo que florece y entre cerros amanece. Canto y vida entre alegrías para así expresar que tu voz se siente, porque la fuerza es la gente. Buscamos mostrar la realidad. Somos ABC Cardinal. Somos ABC Cardinal. Somos ABC Cardinal. ABC Cardinal. ABC Color, el diario completo, presenta Hora de Noticias. Noticias nacionales. Junta aprueba ampliación de 2.000 millones para bicicleteo de Nenecho. La Junta Municipal de Asunción aprobó la ampliación presupuestaria de 2.000 millones para el pago de intereses del bicicleteo del intendente Óscar Nenecho Rodríguez. El concejal Álvaro Grau señaló que a medida que aumenta la deuda suben los gastos rígidos, pero no la inversión en beneficio de la ciudadanía. Lo que pasa en el mundo. Perú recibe 8 bienes culturales rescatados por Alemania en casas de subasta. La Embajada de Perú en Berlín recibió 8 bienes de su patrimonio cultural, entre los cuales hay estatuillas de la cultura chancay que las autoridades alemanas rescataron en casas de subastas. Así lo informó este miércoles la Cancillería peruana. Entre los bienes entregados figuran también un cuchillo ceremonial, cerámicas y un documento histórico del siglo XIX. Temperatura en Asunción 26 grados. Esté atento, siempre es hora de noticias.